Muy buenas, queridos oyentes, y sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez, y vengo a hablar de un tema que me interesa especialmente, que es el nacionalismo, en sus diferentes vertientes. El nacionalismo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista del futuro, desde un punto de vista cultural, histórico, étnico, y para ello tengo a una persona que es un que demuestra gran maestría en estos temas, articulista, lo conocemos también de Twitter, de redes sociales, polémico, pero siempre bastante crítico, y me parecía la persona idónea para invitar a hablar de nacionalismo aquí en Café Despertar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Censor? ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí y bueno, sobre todo para hablar de un tema tan apasionante de los que no se suele hablar normalmente, ¿no? Y que parece que se dan por sentado. Y bueno, pues como todo, tiene su trayectoria histórica, tiene su porqué y seguramente pues podremos hablar luego de cuál puede ser su futuro. En efecto, además, en los últimos tiempos se ha hablado desde un punto de vista que podemos considerar erróneo muchas veces, porque se fijan, yo creo, mucho, bueno, ya hablaremos, ¿no?, más en detalle, pero se habla de tópicos, se habla de ciertos componentes más masivos y menos culturales, y me interesó mucho, sobre todo, este podcast nace a raíz de un tuit que publicaste donde comentaste que buscabas un nacionalismo español más europeo, más civilizado, alejado de todo tipo de charca y de cosas masivas. Y por lo tanto me interesa mucho hablar de todo ello. Pero bueno, empecemos con lo que es el nacionalismo como tal. ¿Cómo definirías el concepto de nacionalismo? Bueno, quizás sea de las cosas más complicadas yo creo que existe en el ámbito de la ciencia política y de la historiografía. No porque no seamos capaces de identificar el nacionalismo, yo creo que es fácil de identificar. Es algo que nace a finales del siglo XVIII en el ámbito europeo, en el ámbito occidental. Podemos, incluso, bueno, tiene antecedentes muy inmediatos de los que podemos hablar ahora si quieres, y que reformula lo que es la política en Occidente, en aquello que se ha llamado modernidad, pues durante todo el siglo XIX, y yo diría que hasta, como mínimo, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y luego es una idea que se exporta al resto del mundo. Es decir, que hoy en día, por ejemplo, un chino sea nacionalista, un chino Han sea nacionalista en la República Popular de China, es porque ha habido una idea occidental que en un momento dado se exporta ahí, incluso podemos realizar esa genealogía. Cosa bien distinta es que la gente confunda nacionalismo con identidad, si queremos, de tipo étnico, relacionado a esa etnia con algún tipo de comunidad política, ¿no? A veces esa distinción entre nacionalismo y patriotismo, a mí me parece una distinción a veces un poco vaga, pero, pero bueno, al final yo creo que el nacionalismo está claramente delimitado en el tiempo, se sabe lo que es, tiene sus ramificaciones. El problema está en que muchas veces se utiliza esa palabra de manera anacrónica, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído a gente que escribe sobre historia antigua hablar de nacionalismo egipcio, lo cual es una barbaridad en un sentido historiográfico, ¿no? El problema está en cómo se utilizan las palabras, está en el nominalismo. Pero yo creo que es algo que se puede identificar perfectamente. Sí, desde luego. Me interesa, ¿no?, esa diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Es cierto, por ejemplo, yo me acuerdo de leer a García Morente, en su idea de la hispanidad, que ya hablaremos del concepto de hispanidad, ¿no?, pero que comenta precisamente las diferentes formas de entender la nación, que si de una forma natural, artificial. Bueno, es un tema bastante, que tiene bastantes ramificaciones, como decías, que tiene bastantes complicaciones, pero ¿cuál dirías que son las principales diferencias entre nacionalismo y patriotismo? A ver, yo creo que el patriotismo es un sentimiento tan ancestral como el ser humano, que en el fondo tiene que ver con el grupo. Y en el momento en el que el ser humano se asienta definitivamente en un lugar que se convierte en tu tierra, que se ha convertido en la tierra de tus padres, de tus ancestros, que va a ser la tierra de tus hijos, lo que se genera es una simbiosis entre el sentimiento de pertenencia grupal étnica, si queremos decirlo así, aunque eso luego se va ampliando muchísimo, ¿no? Y al final llegamos a un punto en el que hoy en día, pues a lo mejor tú tienes
esa relación de pertenencia al mismo grupo étnico con una persona que no conoces de nada y que vive a 1000 kilómetros de ti, pero esa pertenencia existe, ¿no? Y se simbiotiza eso con una ligazón a un territorio, ¿vale? Que se va construyendo según el azar histórico, no es algo permanente, es algo variable. Luego entra el factor también subjetivo, que desde luego existe, que es el factor sentimental de cada persona. Habrá una persona que dirá, yo soy, yo qué sé, imagínate, ¿no? Yo soy castellano, ¿no? Pues yo soy castellano y mi patria es Castilla y se acabó. Como si la idea de España, la idea de Castilla o luego la referencia a tu ciudad o tu comarca, etcétera, fuesen realidades que se contradicen entre sí, ¿no? Pero bueno, hay gente que llega a esa subjetividad. Entonces, en ese sentido, diría yo que el patriotismo es algo relativamente natural, pero que no tiene que ver solo con el territorio, que es lo que a veces se confunde, ¿no? Sino que también hay una ligazón étnica, ¿vale? Y que hoy en día, gracias a la paleogenética, sabemos reconocer que algo que se tenía como, no sé, como evidente, como intuitivo, es una realidad de tipo biológico. Sin embargo, el nacionalismo es una ideología que, bueno, si quieres te puedo hacer una genealogía, ¿no?, de la hipótesis que yo sostengo sobre este tema, que no tiene por qué sostenerla todo historiador. Yo creo que los orígenes del nacionalismo hay que encontrarlos en la tradición judía, en la tradición del antiguo Israel. ¿Por qué digo esto? Porque si acudimos al mundo antiguo, y me da igual que sean grandes imperios, como puede ser el imperio asirio, el imperio persa, o mismamente el imperio romano, o que estemos hablando de polis, de ciudades-estado griegas, de ciudades-estado fenicias, o incluso del mundo bárbaro, lo que no nos vamos a encontrar es la idea de que dentro de una comunidad política solo debe existir un tipo de pueblo que todos adoran al mismo Dios. Pensemos, por ejemplo, en la democracia ateniense, ¿no? La tan laureada, cantada democracia ateniense. La democracia ateniense tenía a lo mejor un 20-25% de población que eran ciudadanos atenienses, es decir, que eran atenienses, que eran, por supuesto, griegos, dentro de esa idea de civilización que se tenía, pero que eran descendientes de aquellas familias, de aquellas tribus, como se las llamaban en aquel entonces, que fundan la ciudad. ¿Quién es el resto de población? Esclavos y extranjeros. Sí, ¿Vale? sí, Y viven absolutamente. todos en el mismo territorio. Incluso si te pones a cuantificar, es mayor la gente que no pertenece a ese grupo étnico que son los atenienses o los áticos, llamémoslo como queramos, que la gente que sí que pertenece. Si vamos al antiguo Israel y vamos a la tradición bíblica, lo que vemos es que siempre, por ejemplo, la esclavitud no es que no existiese, pero es algo que se ve mal. Además, tú no puedes esclavizar a una persona que pertenece a tu mismo grupo étnico, cosa que sí pasaba en el resto del mundo antiguo. Es decir, vale, sí, tú eres un ciudadano ateniense, no sé, por ejemplo de Atenas, pero si en un momento dado caes en esclavitud por deudas o por lo que sea, pues dejas de pertenecer a ese grupo y se acabó. Has caído en desgracia y has entrado en otro estamento, por así decirlo. Aunque a lo mejor la palabra estamento no sea lo más adecuado. Pero en el mundo israelita pues no ocurre esto. Ocurre la idea de que aquí hay un pueblo que es elegido de Dios, que son los hijos de Dios, que son los hijos del Señor, de Adonai, de Yahvé, llamémoslo como queramos, y que dentro de ese territorio, que es un territorio sagrado, solo tienen que vivir israelitas. El territorio es suyo. Y entre ellos se tratan como iguales, aunque haya una jerarquía política y haya una jerarquía sacerdotal, por supuesto. Una cosa no quita la otra. Pero se reconocen como iguales y en ese territorio no quieren extranjeros. Por eso empieza la guerra de los macabeos, por eso está todo el ambiente antirromano que existe en época de Jesús y posteriormente y que luego va a dar lugar a lo que hoy entendemos como el judaísmo. ¿Cómo se trasplanta eso a nuestro mundo, que no deja de ser el mundo romano? Por el cristianismo. Se trasplanta por el cristianismo. Quizás no de manera tan evidente en los primeros siglos de la cristiandad, donde lo que hace la Iglesia Católica, yo creo que muy inteligentemente, es recoger la idea imperial romana, y eso se ve clarísimo, ¿no? Es decir, los primeros cristianos, para ellos Roma es la gran ramera de Babilonia, incluso se considera pecado en muchas ocasiones cosas mismas como participar en el ejército, como participar en ciertos rituales cívicos, pero en el momento en el que ya hay un emperador que ya no ni siquiera que sea cristiano, sino que protege la fe, que ampara a la iglesia, que la promueve, etcétera, 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 de repente Roma se convierte en una idea sagrada, donde, bueno, ahí ya no está entrando quizá la tradición judía como tal, sino lo que está entrando es la tradición estoica, epicúrea, de la ecúmene, de la cosmópolis, ¿vale?
Pero aún así, si vamos a los pueblos germánicos, por ejemplo, los visigodos, los francos, los anglosajones de Alfredo el Grande, hay un intento siempre de intentar recrear una historia mítica de esos pueblos como pueblos elegidos por Dios, y lo que hacen es inspirarse siempre en el Antiguo Testamento. Se ve cómo se coronan los reyes y se ve, por ejemplo, mismamente la crónica mozárabe. Año, si no me equivoco, 756, cuando la conquista árabe ya se ha producido, etc. Un monje, un eremita, quien fuese un escribano, en un momento dado escribe una crónica donde explica por qué el reino visigodo cae en términos absolutamente bíblicos, como si estuviese explicando la caída del reino de Israel a manos del imperio asirio o del reino de Judá a manos del imperio babilónico. Exactamente igual. Es decir, aquí ha habido un pueblo elegido de Dios, un pueblo que ha sido fiel a Dios, en un momento dado ese pueblo fiel a Dios se aleja y Dios como castigo trae al invasor, que además de invasor es infiel. ¿Vale? Y se le suma otra cosa. En el momento en el que el cristianismo, de forma más lenta de lo que se suele creer, se convierte en la religión de la mayoría de las gentes, ocurre como con los judíos. Un judío no puede esclavizar a otro judío. Un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano. Por eso desaparece la esclavitud en gran medida en el occidente, de lo que era el antiguo imperio romano de occidente, ¿no? Aparte de por razones económicas, porque todo eso se viene abajo y a lo mejor ya no hay razón para ello, pero en gran medida desaparece porque yo cristiano no esclavizo a mi hermano cristiano. Cuando Occidente vuelva otra vez a flote, por así decirlo, y empieza a liderar todos los circuitos comerciales, veremos que vuelve otra vez la esclavitud a razas que se consideran inferiores, etcétera, etcétera, pero también está la idea de que tú a un no cristiano le puedes esclavizar, ¿vale? Sin embargo, ¿cuándo creo yo que de verdad está el fundamento de los orígenes del nacionalismo? Yo diría que está en el calvinismo. El calvinismo recupera perfectamente esa idea de que hay un pueblo elegido por Dios. En un momento dado fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no reconoce a Jesús como Mesías, se aleja. Entonces, a lo mejor ahora el pueblo elegido por Dios, como pensaba Oliver Cromwell, es Inglaterra. Y ellos tienen una misión. Y como pueblo elegido por Dios, ¿cuál creen que es la mejor manera de gobernarse? El republicanismo. El calvinismo pone sobre la mesa un republicanismo cívico que no diría yo que se había olvidado, porque existían repúblicas en Italia, por ejemplo, y existía una cultura política urbana en muchas partes de la cristiandad occidental, y con el Renacimiento ese pensamiento se recupera, pero hay que decir que si triunfa es por la influencia del calvinismo. Eso se ve también, por ejemplo, en los hugonotes franceses, se ve en la cultura política suiza, ¿vale? Entonces se produce esa simbiosis, es decir, la simbiosis de un republicanismo político, de una idea del ciudadano, de una idea de que ya no somos simplemente súbditos del patrimonio de una persona que es el rey, que es el propietario de estas tierras, y nosotros en cierto modo somos propietarios suyos, sino que nosotros somos iguales entre nosotros como ciudadanos. Y súmale a eso la idea de que eres un pueblo elegido de Dios, por lo tanto eres especial. Seculariza estas dos ideas, mete de por medio también que se han creado las llamadas monarquías nacionales, porque la idea del imperio gibelino desaparece. Después de Carlos V desaparece esa idea, aunque pueda permanecer en cierto modo en la dinastía habsbúrgica, tanto en el lado austriaco como en el lado español, pero en el fondo de facto desaparece. Lo que triunfa es la idea de aquí hay un rey y este rey es señor y dueño de una nación. Aunque luego haya distintas patrias dentro de ella, ¿no? Pero dentro de una nación. Este es el rey de Francia, y esto es Francia, y estos son los franceses, ¿no? Pues coge estas tres cosas: el republicanismo cívico, la idea de ser pueblo elegido de Dios y una demarcación, por así decirlo, de los límites de la comunidad política, lo sumas, le quitas la idea de que somos la pertenencia de una persona que es el rey, que es nuestro propietario, y ese es el nacionalismo. Luego le puedes meter ideas ilustradas, le puedes meter lo que quieras, pero esencialmente eso es el nacionalismo. Sí. Una explicación tremenda, porque en el momento en el que los ciudadanos son iguales, digamos, y se ven como iguales, se ven como partes de una misma comunidad, tanto política como étnica como espiritual, al mismo tiempo. Sí.
Sí, claro, y eso luego al final, pues cuando se produzca la gran secularización en Europa, que es muy lenta, etcétera, pero va a seguir existiendo en el fondo esa idea que es medio mística de la nación, el llamado Volksgeist, ¿no? Del que hablaba, yo creo que era Ranke, si no me equivoco, para el caso alemán, pero sigue existiendo. Algunos nacionalismos, como pueden ser a lo mejor los nacionalismos de perfil más francés, van a tirar hacia un nacionalismo que intenta recrear el mundo antiguo, mediante una religión cívica, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de nacionalismo más de corte germánico, más románticos, lo que se intenta sobre todo es, bueno, un nacionalismo más naturalista, si queremos llamarlo así, ¿no? De la tierra, del idioma, de lo ancestral, de los trajes típicos, de lo que es propio nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, políticamente, son lo mismo. Y es lo que triunfa en Europa. ¿Y cuándo termina de triunfar en Europa? En 1918-19, cuando cae el otro modelo que sigue existiendo, que eran los imperios autocráticos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué especialmente? ¿Por qué desaparecen, dices? No, hombre, eso es consecuencia, ¿no? de la guerra mundial y eso. Pero ¿por qué exactamente desaparece esta idea que comentas con la caída de los imperios autocráticos? Perdón? No, bueno, lo que creo que desaparece es quizá un modelo alternativo, ¿vale? Porque, vamos a definir un poco qué es imperio autocrático, porque la gente se lía un poco a veces, ¿no? Yo entiendo por imperio autocrático, evidentemente, una comunidad política basada en una idea sagrada que trasciende lo meramente étnico, ¿vale? Que es herencia de Roma, no deja de ser la idea de Roma. Roma es el mayor mito político de la historia, sin duda. Igual que quizá, o al menos en Occidente, igual que en Oriente, si nos ponemos la idea del señor de lo alto, del imperio celestial, podía serlo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ya de otros temas. Y entonces la idea del imperio autocrático es, existe una idea sagrada que es religiosa, o que por lo menos está ungida por lo religioso, ¿vale? En época romana clásica, pues eran los dioses romanos. En época cristiana va a ser mismamente por Cristo, el emperador es un vicecristo, y existe una figura que es la figura imperial, que está por encima de todos estos pueblos y los gobierna. Y está rodeado de una élite. ¿Esa élite quién es? Es el pueblo étnico preferido por el emperador. Esto es algo que se suele perder de vista. Y voy a poner de ejemplo el Imperio Español. La monarquía universal, ¿vale? Cuando se dice, no, es que Nápoles era España. No, mire usted, Nápoles no era España. Existía una comunidad política que era el Reino de Nápoles, con sus instituciones, con su idioma propio, con sus gentes propias, que eran la gente del Mezzogiorno italiano. ¿Qué pasa? Que coincidía, por azares de la historia, que el rey de Nápoles y el rey de Castilla eran el mismo rey. Y ese rey de Castilla poseía una serie de reinos muy distintos entre sí y jamás con pretensión de unificarlos y homogeneizarlos, ¿vale? De los cuales el más rico era la corona de Castilla. Entonces, ¿qué es lo que daba la corona de Castilla? Dinero, hombres, sobre todo hombres, nobleza de servicio y liderazgo, ¿vale? Pero eso no significa que Nápoles sea España, porque esa idea de un Estado español es que ni siquiera existía jurídicamente. No significa que Flandes de repente fuese España, ¿no? Un día Flandes era España, al día siguiente, como, bueno, pasaron a mano de los austriacos, ¿no? Después del Tratado de Utrecht, pues ahora de repente es Austria. No. Es como pasaba con el imperio austriaco, también se entiende muy mal. El imperio austriaco no significa que un eslovaco, o que un húngaro, o que un croata fuesen de repente alemanes. No. Sus instituciones propias en gran medida siguen existiendo. Cuando dejaron de existir fue por temas relacionados con intentar acallar la revolución. Pero lo que pasaba es que había una élite, que eran esos alemanes del este, católicos, cercanos al emperador, que eran, por así decirlo, la cúspide étnica del imperio. Entonces, estos imperios autocráticos lo que son es una amalgama de pueblos que no se reconocen entre sí como iguales, pero que los que están por encima de ellos no intentan acabar con ellos. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, aunque se llame ruso, existía una nobleza de servicio que era esencialmente nobleza alemana del Báltico. Es decir, los descendientes de aquellos de la orden teutónica, de la orden livona, que conquistaron lo que hoy es Lituania, Letonia, Estonia. Esa gente es la que gobierna en gran medida el Imperio Ruso porque son gente muy preparada
y son gente que son cercana a los zares, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII de Catalina la Grande. Y dentro del imperio ruso había multitud, y sigue habiéndolo hoy, ¿no? Porque Rusia en gran medida sigue siendo un imperio hoy, multitud de etnias, multitud de pueblos, multitud de religiones también. ¿Qué es lo que les une? La idea sagrada de fidelidad personal al emperador y a una idea sagrada que es incluso interreligiosa. Porque si vamos al imperio ruso, las gentes turcómanas de Asia Central, que eran musulmanes suníes, eran perfectamente fieles al emperador y la idea sagrada de Rusia, por mucho que la idea sagrada de Rusia no deja de ser la idea sagrada del Imperio Romano, cristiana en gran medida. ¿Vale? Ese mundo desaparece en 1919. ¿Por qué desaparece? En gran medida porque los que ganan la guerra consideran que ese modelo es un modelo desfasado, es un modelo anticuado, es un modelo que lo único bueno que le puede pasar es desaparecer, ¿vale? Hay una imposición. El imperio ruso, de no ser porque estalla la revolución y hay potencias extranjeras que están detrás, no hubiese desaparecido seguramente. Lo mismo con el imperio austrohúngaro, se hubiese reformado, se hubiese convertido en otra cosa. Y el otro asunto es que, claro, en el momento en el que muchas de las gentes dentro de estos imperios, sobre todo la gente leída, alfabetizada, que conoce mundo, etc., se desengaña de la idea sagrada imperial, ¿qué es lo que tienes? Pues que quieren formar sus propios nacionalismos, claro. Porque era lo moderno en aquel entonces. Era lo que todo el mundo quería aspirar. Lo otro era retrógrado, se consideraba medieval, anticuado, etcétera, etcétera, ¿no? Se entendía que lo mejor era pues, que cada nación tuviese su estado y a poder ser que fuese un estado a lo mejor no republicano, ¿no? Pero bueno, si hay una monarquía, pues que el rey sea una figura decorativa que supuestamente representa la unidad nacional, etcétera, etcétera, pero ya está. No, por eso desaparecen porque al final, en cierto modo, su tiempo pasa, ¿no? Y claro, ¿cuál es la única alternativa que queda? El mundo en el que vivimos hoy en día, el mundo de los estados-nación. Hoy vivimos en un mundo de nacionalismos. Otra cosa es que podemos hablarlo quizás después con el tema paneuropeo, ¿no? Que comentamos hablando fuera de cámara, pero en el fondo seguimos viviendo en ese mundo. Ahora hay que preguntarse, ¿hacia qué mundo vamos? Eso es precisamente lo que también tenía ganas de hablar, ¿no? Porque sí, es cierto que es evidente, ¿no? Que vivimos actualmente una época de Estados-nación. Sin embargo, no sé hasta qué punto cada vez más homogenizados entre ellos, pese a tener, evidentemente, gobiernos diferentes y formas de actuar diferentes, pero en lo que es el mundo occidental, bastante homogeneizado y donde el propio concepto de nacionalismo desde una perspectiva, o patriotismo, también desde una perspectiva étnica, desde una perspectiva cultural, cada vez está más denostado, podríamos decir. Bueno, tan denostado que yo diría que desde la Segunda Guerra Mundial es prácticamente tabú, y si sigue vivo en Europa hoy en día se debe a dos razones. La primera, el este de Europa, que al haber estado al otro lado del muro, claro, no han entrado en las dinámicas en las que entramos en Europa Occidental. Y la segunda es que a raíz de la gestión absolutamente nefasta que han hecho nuestras élites de todo el tema migratorio, camuflado de humanitarismo, pero que en el fondo son sobre todo razones económicas, la gente reacciona, claro. Es decir, al final, cuando tú ves que tu barrio ya no es España, sino que es otra cosa, la gente reacciona. Y en gran medida lo que estamos viendo hoy, que se vende como un resurgir de los nacionalismos, es un poco algo reactivo, visceral, que es normal que suceda y es totalmente natural y bueno, pero que el punto flaco que tiene es que al ser algo reactivo y visceral es irracional. Y no nos damos cuenta de ciertas cosas. Lo que yo criticaba, por ejemplo, en alusión al tuit mío que tú mencionabas antes, era que cómo puede ser que en España hoy en día, y recojo lo que dices, de que, por ejemplo, en Occidente cada vez nos parecemos más. Y cualquier persona que haya viajado por los países europeos lo ve. Cada vez, sí, existen las barreras idiomáticas, lingüísticas, aunque el inglés funciona un poco como lengua franca, ¿vale? Pero cada vez nos parecemos más, ¿no? Entonces yo por eso digo, de verdad, sirve de algo que ahora, hoy en día, para ser un buen español y estar orgulloso de lo que ha sido la historia de España, de ser español, de lo que es España, etcétera, tengas que tener un complejo tremendo con un inglés, con un francés, con un alemán. Absolutamente. No sé, es decir, es que me parece hasta tercermundista, ¿no? De ahí viene
gran parte de mi crítica a mi tuit. ¿Por qué? Porque yo creo que el mundo, aunque son procesos largos, que a lo mejor ni siquiera en una vida son capaces de verse, el mundo va hacia aquello que Huntington llamó el choque de civilizaciones, que no es algo que se invente Huntington. Está en Carl Smith ya, la teoría de los grandes espacios. En el momento en el que tú tienes un desarrollo tecnológico como el que tenemos nosotros y el que vamos a tener, los espacios se reducen radicalmente. Y lo normal es que aquellos grupos étnicos, nacionales, pueblos, patrias, llamémoslo como queramos, que son semejantes entre sí porque pertenecen a un mismo marco civilizacional, se unan. Una cosa es que la Unión Europea, tal como está planteada hoy en día, tal como funciona, sea, hablando mal y claro, una absoluta mierda, y otra cosa bien distinta es que lo que no puede ser que la respuesta a eso sea pretender, pues que no sé, que un país como España, por ejemplo, con su tamaño, con la demografía que tiene, con la economía que tiene, etcétera, su futuro vaya a ser un país plenamente soberano e independiente. Puede serlo. Vas a ser un país pequeño, insignificante. Ahí es donde tenemos que decidir qué queremos ser. Lo normal, creo yo, ¿no? Y entiendo que esto puede ser algo chocante en el mundo de la derecha española, porque parece que lo único legítimo es ser antieuropeísta, a pesar de que gran parte del europeísmo, quien lo crea, es la extrema derecha, en los años 30-40, ¿vale? Si quieres podemos hablar de eso, pero lo que me parece es que hoy en día la única manera que tenemos los pueblos europeos de pintar algo en el mundo es estando unidos. Y eso no quiere decir que vayamos a disolver nuestras identidades propias, ni mucho menos. Pero a nivel geopolítico, por lo menos, es la única oportunidad que tenemos. Si queremos de verdad pintar algo en el mundo. Si lo que pretendemos es ser países insignificantes, venidos a menos por nuestra propia degradación, sustituidos poblacionalmente como estamos siendo sustituidos, pues bueno, pues allá nosotros, ¿no? Si hemos pretendido ser eso, pues seguiremos siendo, en fin, estando a merced de las otras grandes potencias que, como es normal, despliegan su poder. ¿No? Es que a veces parece que la gente pretende que una gran potencia no despliegue su poder, que pretenden que, no sé, que Estados Unidos, como imperio que es, no despliegue su poder, que China no haga lo mismo. Bueno, no sé qué piensas tú, ya. Pues es complicado, ¿no? Porque es cierto que lo que comentabas, que tenemos una tradición cultural bastante, no proteccionista como tal, pero sí que miramos hacia lo nuestro y tendemos a mirar lo externo, pese a que tengamos bastantes similitudes con ellos, no como inferior, pero sí como diferente y no nos sentimos representados con ellos, ¿no? Los típicos hasta bromas que se hacen del Mediterráneo con el del norte. Pero claro, pero es cierto que después uno lee a autores británicos, autores franceses, que tienen al final una forma de entender el mundo, la nacionalidad, la tradición, una misión civilizatoria muy similar a la que puede ser nuestra. No sé, o sea, porque por una parte yo prefiero parecerme más, con todo el respeto, a Chesterton que a Marcelo Gullo. Sí, claro, por supuesto. Son extremos, ¿no? Pero claro. Sí, es que aparte nosotros nos parecemos a Chesterton. Es que es así, tú lees a Chesterton y en muchos aspectos puedes perfectamente estar leyendo un español, como puedes estar leyendo un italiano, como puedes estar leyendo un animal. Yo creo que sobre todo aquí vuelve a ser otra vez la variante histórica, que es el error de Unamuno. Y yo soy muy fan de Unamuno en un nivel literario, ¿no? Pero cuando Unamuno suelta España es África, y la tío. Para empezar, estás errando en una cosa, que es pensar que España sigue siendo la España de Santa Teresa de Jesús. Cosa que ya no era. Y que a lo mejor ni siquiera fue cuando supuestamente fue. Quiero decir, que una cosa es que Santa Teresa de Jesús fuese una gran santa, una gran mística, o San Juan de la Cruz, y otra es que ese mundo fuese una especie de paraíso en la tierra, como algunos pretenden. No, había de todo, luces y sombras, como en todo lo humano. Pero de ahí, de Unamuno, yo creo que nace una tradición de, no sé si por decir por complejo, de una distinción un tanto artificiosa, pero que en cierto modo dura hasta la derecha hoy en día, que pasa por el filtro de algunos autores carlistas, como Díaz de Tejada, por ejemplo,
¿no? Con esa idea, ¿no? Que el mundo hispánico es la cristiandad. Europa es Lutero, no sé, Goebbels y no sé quién más, y Marx. No, no, mira, no, es decir, es que, no sé si por desgracia son tonterías, porque para mí son tonterías. Incluso hay gente que conozco y que está ligada al tradicionalismo, que lo ha desmentido, ¿no? Y que han hecho trabajos muy interesantes. Por ejemplo, David de Mestre, que también es más o menos conocido en Twitter, que ha hecho trabajos interesantes desde el punto de vista de lo que él cree, ¿no? Que es el tradicionalismo, desmontando todo esto. Pero de verdad, que estemos por estas cosas, claro. ¿Qué es lo que luego viene como alternativa? Pues la alternativa es hacernos creer que España es igual que, no sé, con todos los respetos, que Colombia. No, mira, una cosa es que hubo españoles que fueron allí, una cosa es que el rey de Castilla fue rey de aquellas tierras, y otra es pensar que esa realidad es igual que la nuestra, y ya no solo pensar eso, sino creer que esa realidad se asemeja más a nosotros, incluso como he leído yo a alguna gente, que Portugal. No En sé, chico. Portugal. No sé, no, yo por eso, en resumidas cuentas, yo entiendo que es un proceso largo, que ahora lo que estamos viviendo es un proceso reactivo que es natural, pero que tampoco hay que abrazarlo de forma irracional. Yo por eso soy crítico con muchas cosas, porque creo que deben encauzarse, pero el único futuro que tenemos los pueblos europeos es ir hacia los grandes espacios como se está yendo en el resto del mundo. Rusia y su mundo es un gran espacio, ¿no? Hay gente dentro de las Claro, ideas que yo con defiendo muchas paneuropeas, subdivisiones, muchísimas subdivisiones, tanto claro, étnicas como religiosas, como estatales. claro. China es un gran espacio, porque en China no están solo los Han, en China hay multitud de etnias, de pueblos, de religiones. Estados Unidos, mismamente, en cierto modo, es un gran espacio también. Y toda la política que está desplegando Donald Trump, que no es una locura de este señor, como muchas veces se nos intenta pintar, es algo que viene casi desde que existe Estados Unidos como nación independiente, que es esa idea de lo que ellos llaman el hemisferio occidental, ¿no? Que desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego, todo ello tiene que ser un gran bloque geopolítico, por supuesto liderado por ellos, ¿no? Pero que tiene que ser un gran bloque geopolítico. Van hacia eso, ¿no? Intentan hacer eso. Lo de que quieran comprar Groenlandia o quieran incorporar a Canadá va en esa dirección. En Europa, sin embargo, a nivel geopolítico parece que solo hay dos alternativas. Y qué casualidad que las dos alternativas gustan en Estados Unidos. Una es la alternativa de que la Unión Europea se convierta en un Estado federal liberal progresista, que acabe con la identidad de los pueblos europeos, que acabe con lo que somos nosotros para convertirse en una especie de experimento a pequeña escala de un gobierno mundial, sin identidad, sin arraigo, sin lazos históricos, sin verdad, sin nada, sin belleza ni nada, que es lo que quiere el Partido Demócrata, y por supuesto todo eso dentro de la Alianza Atlántica. Y luego está lo que está difundiendo el Partido Republicano, que es que la Unión Europea se desintegre y seguir la política del divide et impera. Es decir, que esto desaparezca, que si acaso sigan teniendo una unión aduanera, que cada Estado vaya por su cuenta y que cada Estado al final sea un protectorado de Estados Unidos. No es casualidad que, por supuesto, el Partido Republicano, y con razón, porque al final están defendiendo su política de poder, financie, promueva, etcétera, a multitud de grupos por toda Europa, que todos conocemos. Entonces, la cosa es, ¿quién está pensando en Europa y en los europeos? Claro, Absolutamente nadie. Nadie. Y en España porque vamos con atraso, porque yo sí que es cierto que ya se empiezan a ver ciertas cosas, sobre todo en la juventud de ciertos partidos de derecha alternativa, como en Alemania, incluso en Francia, etcétera, se empiezan a ver ciertas cosas de decir, bueno, por lo menos vamos a tener una política nuclear común, ¿no? Somos europeos, vamos todos a una, etcétera, etcétera. Aquí en España estamos y perdón por hablar mal, como en Francia, como hay regiones de Francia que parecen África, pues que se jodan, ¿no? Como son franceses y los odiamos, pues que se jodan. Pues no, mira, chico, es decir, si conoces un poco Francia, yo solo he estado una vez en mi vida en Francia, que fue el año pasado que estuve en la Occitania, y yo te prometo que me sentí como en casa, ¿no? Que aparte regía el factor de que había poca inmigración, que la mayoría eran nativos franceses, yo es que te prometo que me sentí como en casa. Es decir, a mí no me puedes decir que a día de hoy esta gente es mi enemigo, es absolutamente diferente de mí, etcétera, etcétera. No, tienen los mismos problemas que nosotros, tienen el mismo marco mental que nosotros en el fondo, y lo que tenemos que ir es a una, sin necesidad de que desaparezcan nuestras identidades. Pero mira, yo te digo una cosa,
por ejemplo, los nacionalismos periféricos que existen en España, ¿no? Luego, si quieres, podemos hablar de este asunto, ¿no? Supuestamente, tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo vasco, y creo que también el nacionalismo gallego, son europeístas. Es decir, ellos quieren seguir formando parte de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Si se construyese ese bloque geopolítico europeo, todos estos problemas desaparecerían. Desaparecerían porque ¿qué vas a discutir? Desaparecerían absolutamente estas discusiones artificiosas, que son artificiosas y que tienen que ver en el fondo, en el trasfondo, con luchas que existían entre el Estado y la Iglesia por controlar una serie de bienes, de asuntos relacionados con el poder, etcétera, ¿no? Todo esto desaparecería. Absolutamente, ¿no? Igual que desaparecería a lo mejor, pues yo qué sé, un bretón que se siente poco a gusto dentro de la Francia que se conforma de forma nacionalista, ¿no? Después de la Revolución. Claro, todos estos asuntos desaparecerían, ¿no? Porque en el fondo también hay que ir hacia una Europa unida, porque sea una Europa de las regiones también, ¿no? Donde no quiere decir que desaparezcan las antiguas referencias nacionales, ¿no? Pero donde, bueno, pues tampoco va a desaparecer la identidad regional, ¿no? Entiendo que es algo difícil de explicar aquí, pero es hacia lo que tenemos que ir, ¿no? A lo mejor estoy ahora diciendo yo algo que se va a hablar, no sé, en 20 años, ¿no? Y que todo el mundo va a estar hablando de ello, porque ahora estamos quizá en otro momento, pero hay que empezar a hablar de ello. No, pero es un tema, una temática que se ha discutido bastante, sobre todo en el último año. Me parece que el último año y medio, así, el de respetar las identidades regionales como parte fundamental de lo que puede ser el patriotismo nacional y cómo no son incompatibles, sino que son complementarias y se refuerzan mutuamente. Claro. En el momento en el que tú sigues partiendo de un marco nacionalista de Estado-nación sin más, si no has llevado a cabo un proceso de construcción nacional eficiente, cosa que en España no se hizo, evidentemente, por razones, no se hizo, claro, siempre que siga existiendo un grupo de gente con su lengua, con su identidad propia, más o menos inventada, porque al final en todas las construcciones nacionales hay invenciones históricas, claro, por supuesto, pero siempre que exista eso, va a haber el deseo de construir un Estado nacional propio. En el momento en el que exista algo que esté por encima de todo eso y que nos unifique, ese problema desaparecerá. Es una tesis extremadamente interesante, porque claro, porque pone un poco en jaque la idea la idea que se tiene así tan arraigada de control absoluto, de aislacionismo puede ser, pero al mismo tiempo de soberanía. Pero claro, si en el momento, al mismo tiempo me da la sensación de que si puede atacar, entre comillas, esa idea de soberanía, al mismo tiempo también la refuerza. Sí, claro, porque al final, vamos a ver, la soberanía no deja de ser una realidad, si queremos llamarlo así, jurídica. Pero tú, si quieres mantenerte soberano, tienes que tener herramientas de poder. ¿Vale? Claro. Pongo un ejemplo. Si alguien piensa que Kuwait es un estado soberano, chico, no has entendido cómo funciona el mundo, ¿eh? Kuwait no pertenece a ninguna organización supranacional del estilo de la Unión Europea, es un estado totalmente reconocido por todos, ¿no? Etcétera. Kuwait no deja de ser una colonia de Estados Unidos. Bueno, una colonia, si queremos, un protectorado, mejor dicho, ¿no? De Estados Unidos en la región. ¿Por qué? Porque Kuwait no tiene los medios para poder ser un verdadero poder. Cada país europeo por separado, quitando Francia, porque tiene bombas nucleares, pero todos sabemos cuál es la situación de Francia, y quitando quizá Polonia, que tiene un ejército decente, nada más, ¿vale? Que cogemos a los países europeos por separado y hacemos lo que pretenden, yo creo de verdad con buena voluntad, ¿eh? No estoy haciendo ningún tipo de crítica mortal, yo creo que detrás hay una verdadera buena voluntad. Pero si se convierten en países totalmente soberanos, que no pertenecen a lo mejor a ninguna entidad supranacional, salvo, no sé, la ONU y la Organización Mundial del Comercio y similares, por muy soberano que seas, no vas a pintar absolutamente nada en el mundo. Entonces, vuelvo a lo que decía antes. Aquí hay dos opciones. O queremos ser países insignificantes cuyo destino está a merced de otras potencias,
Que no quiere decir que te vaya mal. A Mónaco no le va mal. A Andorra tampoco, dentro de lo que son, ¿no? A lo mejor tampoco le va mal del todo, yo qué sé, a Bielorrusia, ¿no? Dentro de que sigue en el sistema de poder ruso, bueno, pues no le va mal, sigue existiendo como país, ¿no? Más o menos funciona dentro de ese régimen postsoviético, ¿vale? Pues si la gente quiere eso, bien por ella. Pero yo creo que los europeos hemos sido, en fin, el único pueblo que ha ido más allá de lo que ha sido su propia esfera terrenal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es decir, que hemos descubierto América, que hemos conquistado mundos, que hemos colonizado medio mundo, que hemos dominado el mundo, que hemos marcado ya de forma irreversible la cultura a nivel político, a nivel artístico, a nivel de todo del mundo entero, pues yo creo que los europeos tenemos algo que decir todavía. Y además también podemos decirlo perfectamente apelando al ideal civilizatorio romano, ¿no? Que es quizás nuestra mayor creación en un sentido político, social, convivencial. Entonces, si queremos hacer eso, los europeos tenemos que unirnos como bloque. Que, por ejemplo, Noruega, que no pertenece a la Unión Europea, no quiere unirse porque quiere ser un país tranquilo, soberano, a su bola, tal. Vale, estupendo, bien. Me parece bien, ¿no? Pero si los europeos de verdad queremos volver a pintar algo en el mundo, tenemos que identificar cuáles son nuestros problemas, sobre todo cuál es nuestro principal problema, que yo creo que está claro, que es que los países de Europa Occidental, a diferencia de los de Europa Oriental, están siendo sustituidos, su población está siendo sustituida por gente que no, ya aparte de que no es europea, viene de países del tercer mundo, por lo tanto lo que van a construir aquí al final es tercer mundo. No se vivía algo similar desde la invasión de los bárbaros. A mí me hace gracia, porque ahora hay historiadores que, bueno, que les va el rollo este de romantizar a los pueblos bárbaros, ¿no? Frente a los romanos. Aquí no consiste en hacer ningún juicio de valor, pero la realidad es que el Imperio Romano se vino abajo, el Imperio Romano de Occidente, y lo que vino después fue un gran letargo. Que sí, que pudo dar frutos espirituales, que es interesantísimo, la Edad Media es interesantísima, la Alta Edad Media es interesantísima, pero lo que vino es un gran letargo. Es decir, éramos el tercer mundo de aquel mundo, ¿no? Es identificar ese problema y cortarlo de raíz, intentar solucionarlo, y luego, pues, marcar cuál es el que creo que es nuestro factor diferencial, que es preservar nuestro modelo civilizatorio de herencia romana, preservar nuestra alta cultura, preservar el orden y meternos de lleno en algo en lo que yo creo que nos hemos quedado atrás, simplemente porque somos protectorados militares de Estados Unidos, que es en la gran carrera tecnológica de nuestro tiempo, que por primera vez va a hacer algo que no se había hecho hasta entonces, que es superar lo que yo llamo el gran sacrificio de la civilización. ¿Cuál es el gran sacrificio de la civilización? Que el ser humano, cuando se asienta, entra en lo que se llama neolítico, sacrifica, por ejemplo, la comodidad de no trabajar duro, ¿vale? Al final, el ser humano, cuando era un cazador-recolector, cazaba, recolectaba lo que fuese y el resto del día estaba la Bartola. Eso es así, es como si viaja cualquiera de nuestros oyentes a visitar a los Masái en Kenia, ¿no? Pues es a lo que se dedican, a estar a la Bartola, ¿no? Porque siguen siendo cazadores-recolectores, aunque tengan algo de pastoreo también, a estar a la Bartola. Pues el ser humano realiza ese gran sacrificio civilizatorio y el segundo que realiza es renunciar a una posibilidad de ingesta diaria de alimentos nutricionalmente densos, ¿no? Esto que a lo mejor puede parecer una tontería, a mí me parece algo importantísimo. Gracias a los avances tecnológicos que se están desarrollando, se puede conseguir por primera vez. Es superar el sacrificio material de la civilización. Es decir, que el ser humano ya no tenga que estar deslomándose físicamente para trabajar en ciertos trabajos que en el fondo son inhumanos, por mucho que hayan existido durante miles de años, y que haya gente que parece que los romantiza. Y lo segundo, que los seres humanos ya no, gracias a Dios, no tienen que estar basando su dieta simplemente en alimentos que te quitan el hambre momentáneamente, pero que nutricionalmente no son densos. Bien, Europa se tiene que sumar a eso. Se tiene que sumar a eso junto a China, junto a Japón, que ya lo está haciendo, y junto a Estados Unidos si no implosiona antes, que yo creo que Estados Unidos llegará un momento en el que implosionará, porque eso ya lleva a unas derivas terribles, ¿no? Ese yo creo que debe ser el destino, si queremos llamarlo así, futurista de Europa, arqueofuturista, que decía Guillaume Faux, que era un autor francés, de la Nouvelle Droite, donde nuestro modelo civilizatorio de herencia romana
se mezclaría perfectamente con esa tecnología puntera y con ese desarrollo tecnológico, y a su vez con una promoción de los valores propios, tradicionales de nuestra civilización, ¿no? Quizá lo más parecido que existe en el mundo hoy en día es Japón a eso, China en parte, porque siguen viviendo del maoísmo en un gran sentido, pero es, por ejemplo, Japón, ¿no? Con sus problemas. Yo no estoy aquí diciendo que Japón sea el paraíso, pero en Japón se ha hecho una simbiosis muy interesante entre un modelo de civilización tremendamente civilizado, valga la redundancia, en seguridad, en limpieza de las calles, en calidad de vida, en un factor quizás que nosotros tenemos que recuperar, que es de herencia romana también, el que la calle, que ellos a lo mejor, bueno, no lo tienen tanto, ¿no? Pero que yo creo que nosotros tenemos que recuperar, que es que las calles sean bonitas, que dé gusto pasear por las ciudades, que dé gusto pasear por los pueblos. Y eso se puede hacer perfectamente con una política pública de estética. Y luego lo que iba a decir, ¿no? Que todo eso se mezcla con una, en fin, con una realidad propia de saber quién eres y de promover esos valores, ¿no? Sabiendo que no vas a volver al pasado, que esa es otra de la que hablabas antes. Si quieres, podemos hablar de ello. Sí, pues para el oyente que se haya topado conmigo por primera vez, precisamente, bueno, y haciendo referencia a lo que comentabas, del tema de la estética, tengo un podcast que se llama La belleza como política, donde hablo más o menos de lo mismo. Y aparte sobre China, tengo también una entrevista también bastante entretenida y bastante densa informativamente con una chica española que ha estado viviendo en China, y bastante recomendable para conocer cómo funciona el gigante asiático. Pero es precisamente esto que comentabas, ¿no? La idea de tener un patriotismo, podríamos decir, con vistas hacia el futuro, con vistas hacia un progreso, con muchas comillas, ¿no? Porque es cierto que es una palabra de la cual no soy excesivamente fan, no me gusta demasiado utilizar esa palabra. Sí, a mí tampoco me gusta, porque es una palabra totalmente viciada ya, ¿no? Sí, absolutamente. Pero bueno, lo que se podría hacer, hacer una modernización, un poco como podrían decir a finales del siglo XIX, principios del XX, los regeneracionistas, Joaquín Sí. Costa, Ramiro de Maeztu tiene textos también donde habla precisamente de recuperar la voluntad nacional a través de la industria, que era en su momento lo que faltaba en España y lo que le daba motor a un sentimiento y a un bienestar material que posteriormente se pudiera haber traducido en bienestar tanto espiritual como identitario. Y así que, o sea, es un tema que da bastante, a ver, es paralelismo, ¿no? Han pasado 150 años de entonces, pero que también se podría tener bastante en cuenta. Sí, pero es curioso porque hoy en día se está viviendo un paralelismo de ese debate sin calidad literaria, quizás, ¿no? Porque ya no es Unamuno debatiendo con Ortega o el primer Maeztu debatiendo con Azorín y tal, pero dentro de lo que existe de nacionalismo español, que por desgracia no deja de ser algo minoritario hoy en día, se está produciendo un debate muy parecido. Y en el fondo, las cosas de las que estamos hablando hoy, tú y yo, son un poco una reacción a una puesta de moda otra vez, por reacción natural, de esas ideas, si queremos llamarlas así, africanistas, ¿no? O incluso tercermundistas, de lo que España debe ser. Sí, absolutamente. Y precisamente, ¿no? Es la contraposición de una vista al futuro para ser grandes y ser suficientes, tanto económicamente como cultural y espiritualmente, que choca bastante con lo que comentabas en diversos artículos y en tweets, que es el problema que hay a día de hoy en ciertos sectores de la derecha española, con la nostalgia, el quedarse anclado en el pasado y no mirar hacia el futuro. Claro, a mí es algo que me da mucha pena, por dos razones. La primera, porque la nostalgia es inacción. La nostalgia es lo peor del romanticismo. Es esa, bueno, pues esa idea, ¿no?, que tenían sobre todo los poetas británicos, no tanto los alemanes, de que, como no me gusta la realidad en la que vivo, por X o por Y, en lugar de enfrentarla, que eso era lo propiamente español, que eso es lo propiamente barroco, ¿no? Si nos ponemos esencialistas, ¿no? Eso es lo propiamente barroco, enfrentar la realidad. Y si no te gusta, te desengañas. Pero, tío, es lo que te ha tocado vivir, ¿no? Intenta, dentro de lo que puedas, pues
y pasar por ella, ¿no? Pero esa idea romántica de no, como no me gusta el mundo en el que vivo, pues me voy a dedicar en redes sociales a colgar fotos de los años 50, de decir que qué guapas eran las mujeres en los años 50, que qué bien le quedaba a los hombres la camisa azul y los correajes, y qué mundo aquel que nos hemos perdido, ¿no? Qué mundo aquel, lo que fue aquello, tal. Ya, sí, muy bien, chico, eso es el mundo de tu abuelo. ¿Qué vas a hacer con tu presente? ¿Vas a hacer algo? ¿O vas a vivir de la inacción, de la nostalgia? Y yo, por desgracia, lo que veo, y me duele, por eso me enfadan estas cosas, es que gente joven, más joven que yo incluso, su única opción política y lo único por lo que gasta su tiempo, aunque sea en una minucia como es Twitter, ¿no? Pero a veces las redes sociales hacen más de lo que creemos, que gasten su tiempo en simplemente la nostalgia, además de un mundo que idealizan, que claro, yo aquí ya me voy a la profesional, a los gajes de mi oficio. Yo soy historiador. Y claro, yo ante eso pongo la alerta rápido, ¿no? Hacia esa idealización del pasado en su conjunto, de coger y decir, no, mira, es que la España de los años 60 fue estupenda. Muy bien, pero es que la España de los años 60 no existe y no va a volver. Cosa bien distinta es que tú vayas y digas, a ver, ¿qué se hacía bien entonces? ¿Vale? De ese bien que se hacía entonces, ¿qué se puede aplicar en nuestro mundo actual? ¿No? Pero que tú estés en el mundo en el que vivimos hablando que vas a luchar por la unidad católica de España, chico, es que por la unidad católica de España ya ni luchaba la gente en el siglo XIX. Luchaban las partidas carlistas, que habían regiones muy concretas y ya está. Es que ni siquiera el general Franco, que supuestamente hizo una cruzada, tal y cual, cuando llega al poder impone esa unidad católica. Había también muy malas relaciones con la jerarquía eclesiástica en ciertos aspectos, ¿no? Yo lo que veo es que entre mucha derecha, y me da igual que sea derecha que tenga más afinidad por el carlismo, me da igual que sea gente que tenga más afinidad por el falangismo, me da igual que sea pues una especie de patriotería etérea, ¿no? De repetir ciertas consignas que la mayoría son mentiras que se escuchan por internet, ¿no? Yo lo que veo es sobre todo ese irracionalismo, ¿no? Esa idea de que yo tengo mi pack aquí, lo repito constantemente, pero eso es la realidad fáctica que es debatir de temas bizantinos, ¿no? Es decir, no hacer nada, no agarrar el mundo en el que vives, intentar comprenderlo y ver cómo podemos construir el mejor mundo para tener una vida lo más digna posible, para poder preservar lo que nos han legado, lo bueno que nos han legado nuestros antepasados, poder destruir lo malo que nos han legado y que sigue todavía existiendo, e ir hacia otra cosa, ¿no? Pero que hoy en día estemos hablando de ciertos temas, y no porque quiera utilizar yo el argumento no, en pleno 2026, tal, porque tampoco es un argumento que me guste, pero es que sí, no sé, yo veo que estamos perdiendo el tiempo, la gente que tenemos más o menos ideas similares, estamos perdiendo el tiempo muchas veces con tonterías, con debates escolásticos que no van a ningún sitio. Somos Quijotes, en el sentido de que hay buenas intenciones, yo no digo que haya buenas intenciones, pero que eso luego en la práctica no se va a traducir en nada, ¿no? Porque no se está enfrentando a la realidad. Y yo lo que hago es un llamado otra vez a enfrentar la realidad, a abandonar ciertos romanticismos, a abandonar ciertas actitudes quijotescas que son justamente las que parodiaba Cervantes, ¿no? Yo que no sé si es que la gente no ha... Bueno, supongo que no habrán leído el Quijote, ¿no? Se entiende que el Quijote no es lo que escribió Cervantes, y que otra vez tomemos la rienda de nuestro destino y que hagamos una reflexión de cuál debe ser nuestro futuro, ¿no? Y hablar de las cosas con seriedad y sobre todo sin nostalgia, porque yo creo que la nostalgia lo que hace es paralizarte y evadirte, ¿no? Entonces, si queremos acabar como los poetas modernistas, ¿no? Son muy bonitas las novelas de Valle Inclán, ¿no? La de la sonata de primavera, sonata de otoño, ¿no? El Marqués de Bradomín, etcétera, literalmente son preciosas. A mí me encantan. Pero es que Valle Inclán, él lo decía, ¿no? Y de yo soy carlista por ejercicio estético. Ya está, ¿no? Él sabía que se murió, había desaparecido, pero él era parte de su personaje, era parte de lo que él era, y ya está, ¿no? Es decir, y además es que hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque mucha de esta gente está todo el día citando a autores de los años 30 que se sorprenderían de lo modernizadores que eran para la época.
Es decir, la propuesta, por ejemplo, que hizo en su momento José Antonio Primo de Rivera, a nivel de nacionalismo español, aunque él no utilizase esa palabra, y sin yo compartirla en su plenitud, es muy moderna, ¿no? Porque él siempre hace referencias a Europa, la civilización occidental, la civilización europea, etcétera, etcétera, ¿no? Calvo Sotelo tenía un plan de modernización económica de España que también compartía Maeztu, absolutamente tremendo. Y quizás era el único que lo tenía, ¿no? Y bueno, podemos meter ahí a Ramiro Ledesma. Es más, yo diría que en la España de aquellos años 30, ¿no? que tanto gustan tener en la boca y que si colgar carteles propagandísticos de la época y demás, los únicos que estaban poniendo sobre la mesa un programa modernizador de España eran las derechas. Los únicos, porque personajes como Azaña simplemente querían, seguían en disputas de finales del siglo XIX, y lo que son las izquierdas, lo que querían era repartir la riqueza que existía, pero ni siquiera había una mentalidad, yo que sé, como la que existía en la Unión Soviética de Stalin en aquel entonces, de dar el maoísta gran salto adelante, ¿no? Ni siquiera existía esa mentalidad, era una mentalidad de, bueno, de como tú tienes una gallina más que yo, pues eres un opresor y eres un contrarrevolucionario y te voy a matar, ¿no? Y se acabó. Pero quienes querían de verdad modernizar España, quienes los llevaban en su programa, quienes hablaban de ello, eran las derechas. Lo cual a alguno le puede sorprender, ¿no? Pero es que esa España de los años 30 que tanto le gusta, económicamente y socialmente, estaba más cerca de la España de la Guerra de Sucesión que de nuestra España. Desde luego. Claro, al final uno ve el panorama sociopolítico de los años 30 y no ha habido fuerza más modernizadora, tanto estéticamente como económicamente, como moralmente, que los fascismos de la época, las diferentes variaciones, ¿no?, de los fascismos eran extremadamente modernizadores. Vamos, el italiano ya ni te cuento. Claro, vamos a ver, al final me hace mucha gracia porque no hay nada más antifascista que ser un nostálgico. Nada más antifascista que ser un nostálgico. El fascismo es futurismo, es modernización técnica, modernización cultural, modernización social, modernización estatal también. Aunque haya reminiscencias al pasado, para inspirarse en ciertas cosas no hay nostalgias. No hay nostalgia. Es más, es que en el fondo, en la Europa de aquella época, algo como podía ser el carlismo que existía en España, y que no nos engañemos, existían regiones muy localizadas y por razones que tienen que ver más con la dialéctica entre periferia y centro dentro del Estado español, ¿no? Pero eso era un rara avis. Y mira que era un carlismo muy fascistizado, pero es un absoluto rara avis, porque lo que la derecha, que llama, yo creo que muy correctamente, Arnaud Imá, derecha revolucionaria de aquella época, justamente lo que quiere es modernizar y llevar el nacionalismo a las últimas consecuencias. Sí, absolutamente. Y parece una dicotomía contradictoria según el pensamiento general, pero uno se para a analizarlo y es que tiene absolutamente todo el sentido del mundo. Sí, claro. Bueno, es que al final, mismamente, el fascismo italiano, ¿no?, haciendo este ejercicio que estamos haciendo de comentario de los años 20-30, el fascismo italiano nace ligado al futurismo de Marinetti. Claro, absolutamente. El busto de Mussolini. El busto de Mussolini, claro, toda la pintura futurista, toda la arquitectura. Vamos a ver, es lo que decía, no sé si era Maeztu en un artículo, o quizá Víctor Pradera, ¿no? Decía, mira, yo no voy a hacer ningún comentario de valor sobre la Italia de Mussolini, solo diré que por primera vez en la historia de Italia los trenes llegan a su hora. A su hora, ¿no? Claro, es que al final esa era lo que se quería era poner la tecnología y el Estado al servicio de lo que se consideraban connacionales, ¿no? Lo que los nacionalsocialistas llamaban la Volksgemeinschaft, ¿no? Es decir, la comunidad nacional, etcétera. Lo que se intentaba era eso, ¿no? Y que estuviese todo al servicio de esos iguales. Por eso te digo que es llevar el nacionalismo a las últimas consecuencias, ¿no? Y me hace mucha gracia porque luego hay gente que hoy en día está todo el día con simbología de este mundo que muere en 1945, pese a quien pese,
muere en 1945 y están todo el día con esto, y luego al final lo único que sienten es nostalgia, 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 nostalgia. Chicos, yo entiendo que tú puedas sentir nostalgia por vivencias tuyas, ¿no? Y en el fondo es natural, es casi un tópico literario te iba a decir desde época romana, pero yo creo que seguramente desde antes, ¿no? Pero que sientan nostalgia por algo que no ha vivido en el fondo ni tu abuelo. Claro, un mundo tan tradicionalista. Que bueno, que aún así no considero que la modernización y el tradicionalismo, neotradicionalismo podríamos decir, porque el tradicionalismo está muy vinculado a un movimiento político muy específico, pero no veo tampoco que haya contradicción entre querer una modernización social, económica, política y tener una perspectiva más tradicionalista del mundo de la vida. Sí, claro. Al final, lo que yo te comentaba antes del arqueofuturismo es eso. Es eso, ¿no? O tú, por ejemplo, Lesa Maeztu, más allá de que yo tenga mis opiniones encontradas con él sobre el tema de lo de la defensa de la hispanidad, entendiendo que él escribe eso en una Hispanoamérica que es radicalmente distinta a la de ahora. Absolutamente. Radicalmente distinta. Es decir, tú ibas en aquel entonces, no sé, a Santa Fe de Bogotá y tú lo que encontrabas en gran medida era una ciudad europea. Ese mundo ha desaparecido, entre otras cosas, porque las poblaciones indígenas o bien de origen africano del interior han inundado las ciudades. Entonces lo que han creado es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo soy crítico en el sentido de que creo, más que ser culpa de Maeztu, que no es culpa suya ni mucho menos, hoy en día hay gente que lee los textos sin un método histórico crítico, que ese es el problema. Tú tienes que leer los textos de una época conociendo la época en que se escriben, ¿no? Pero mismamente Maeztu al final, ¿qué es lo que te defiende? Te defiende una monarquía autocrática, si queremos decirlo así, con un peso fuerte del ejército, con un despliegue de valores sociales del catolicismo de aquel entonces, pero a su vez también está promoviendo una modernización económica, administrativa, etcétera, tremenda. Cosa que había mucho carlismo en aquel entonces que no lo hacía. Y luego ya el carlismo, sobre todo a partir del Díaz de Tejada, yo lo que veo es que deriva en una especie de neoludismo y en una especie de antiestatismo absoluto, ¿no? De que, sí, bueno, yo defiendo el Foro de Navarra porque el Foro de Navarra es algo así que está ligado a una mayor libertad política, libertad económica, que el Estado no hace esto, que el Estado no sé qué, tal. Claro, yo evidentemente yo eso lo rechazo, no porque quiera que el Estado esté en todas partes, ni muchísimo menos, ¿no? Yo no soy un panestatista ni nada por el estilo, pero sí que creo que evidentemente tanto el Estado, ¿no? Como el propio proceso de modernización técnica en sí son cosas buenas y no son contrarias a la defensa de lo que podemos llamar valores tradicionales. Es más, si el desenlace de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido de otra manera, seguramente la Europa que saldría de ahí sería algo parecido a eso, ¿no? Porque todas las extremas derechas de aquel entonces, sean más o menos fascistas o sean fascistizadas, como decía Ramiro de Ledesma, iban hacia eso, iban a una... Es decir, no sé, te pongo un ejemplo. Miklos Horthy en Hungría, ¿no? Miklos Horthy en Hungría, que era algo semejante a lo que luego fue Franco, etcétera, un hombre muy tradicional, era regente de Hungría, se apoyó en los fascistas húngaros, luego los fascistas húngaros le derrocaron y no le gustó nada a Berlín, las cosas como son, en plena Segunda Guerra Mundial, pero él es el que inicia el gran proceso de modernización económica de Hungría, una Hungría que había sido en época austrohúngara, porque así lo quisieron las élites húngaras, había sido simplemente pues, un país de mucha agricultura, de mucha ganadería, todo centrado en el agropecuario, pero la industria, ¿dónde estaba? Estaba en Bohemia, en Bohemia Checa, lo que luego va a ser República Checa, Bohemia Moravia, Austria, etc. Es Horthy quien lleva a cabo ese proceso de modernización, igual que los están llevando a cabo allá donde gobiernan todas estas extremas derechas. Miguel Primo de Rivera en España, mismamente. Miguel Primo de Rivera en España, justo antes de ser destituido, él lo que está intentando es construir un Estado nuevo que es esa mezcla, ¿no? De valores tradicionales con modernización económica. Miguel Primo de Rivera es el primero que lleva la electricidad a muchos sitios en España donde en fin, si es simplemente por el sector privado, etcétera, no va a llegar nunca la vida, ¿no? Y no son cosas que se contradigan, como tú bien dices. Un personaje muy interesante, que merece la pena estudiarlo
y bastante denostado por las circunstancias generales, Miguel Primo de Rivera. Pero te quería preguntar, bueno, ya nos hemos dado cuenta durante todo el podcast que es un tema que ha estado flotando y que la respuesta está mismamente en esta hora que llevamos grabada. Pero uno de los artículos tuyos más célebres, que más polémica suscitó en su momento, tras el Hispanismo Gate del año pasado, por estas fechas, ¿no? Creo que fue un poco por agosto, fue la hispanidad como problema. Fue, vamos, precisamente tu artículo fue, creo, si no me equivoco, fue tu artículo lo que generó un debate en redes sociales que al final se acabaron sumando articulistas en periódicos como Juan Manuel de Prada, como Hughes. Fue una cosa absolutamente loca y yo creo que es un tema bastante interesante el enfoque que le das, que al final no es otro que lo que llevamos hablando todo este podcast, ¿no? La idea de la tercermundización, la idea de la defensa de una tradición y de una identidad modernizadora y cómo choca con la nostalgia de un imperio que perdimos hace 400 años. Entonces, bueno, no sé qué quieres comentar al respecto, pero yo creo que queda bastante claro. Sí, mira, fíjate que yo no lo considero ni de lejos uno de mis mejores artículos. Lo escribo un poco por petición y porque yo también creía que debía escribirlo, pero claro, digo, ¿cómo puedo yo resumir en un artículo tan corto pues un debate tan complejo, ¿no? Y que se daba como por sentado dentro de los sectores más identitarios españoles, y luego eso se fue de madre y es cierto que hubo gente, en fin, que escribe mucho mejor que yo y que tiene más resonancia que yo, que se puso a escribir sobre el tema de forma, creo, bastante desafortunada, ¿no? Desde mi punto de vista, más que otra cosa porque no comparto lo que dicen. A ver, yo básicamente, yo soy historiador especializado en América. No quiero decir que porque yo soy historiador especializado en América sea aquí una gran autoridad, pero creo que algo sé de lo que hablo sobre este tema. Y claro, yo lo que entiendo de lo que ha sucedido con el tema de la hispanidad es el siguiente. La idea de hispanidad nace en un principio en un sentido cultural lingüístico. Rubén Darío, aunque no use esa palabra. Unamuno, creo que se dice que de los primeros en utilizar esa palabra, aunque luego hablan también de Zacarías de Vizcarra, De Vizcarra, efectivamente. El sacerdote vizcaíno que estaba en Buenos Aires. Bueno, y de ahí pues se va a un sentido más político por parte sobre todo a raíz del libro de Defensa de la Hispanidad de Maeztu, las famosas conferencias de García Morente. Y claro, vamos a ver, hay que entender que la Hispanoamérica de aquel entonces no tiene que ver nada con la Hispanoamérica de ahora. ¿Vale? Yo entiendo que para empezar la gente no suele tener ni idea de la historia de esas latitudes, menos aún de lo que ocurre después de las independencias, pero son países donde existían ciudades, incluso algunos pueblos también, donde hay eurodescendientes, no solo de origen ibérico, sino también de lugares como Alemania, como Suiza, Italia, mucho, ¿no? Que eran pues lugares que yo entiendo perfectamente que un hombre como Ramiro de Maeztu viaja allí, viaja a Buenos Aires en la década de 1920 y se siente como en casa. Pero hay que entender que esos países han cambiado muchísimo. Para empezar una cosa, antes que nada, Maeztu lo que está planteando es para su mundo, que es el mundo de los años 30, una alternativa geopolítica para esa España poderosa que él quiere construir. ¿Vale? Entonces él se da cuenta de que muchos hispanoamericanos, criollos, que saben perfectamente de dónde proceden, aunque se hayan intentado autoengañar para construir sus naciones, muchos no están a buenas con el proyecto pues, de básicamente ser el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Y él les ofrece como alternativa que creen un bloque geopolítico propio en el cual España sea como un enlace con Europa. Bueno, vale. Eso ya en aquel entonces era algo realmente imposible, entre otras cosas porque entre estos países muchos se odian entre sí, son realidades muy complejas, etcétera, etcétera, y por supuesto no había ningún tipo de poder que pudiese hacer esto. Ahora bien, durante estas décadas estos países han vivido un proceso de degradación terrible.
que en gran medida se explica porque poblaciones, o bien eran poblaciones indígenas que vivían en el mundo rural de estos países, como vivían incluso antes de la conquista española, o bien antiguos esclavos, empiezan a marchar a las ciudades. ¿Por qué? Porque hay intentos de industrialización, que yo no voy a decir que son fallidos, porque tampoco son fallidos del todo, pero que bueno, que no terminan tampoco de cuajar. Y tú necesitas mano de obra barata. Y esa mano de obra barata la van a prestar ese tipo de población. Igual que en Argentina, en gran medida lo va a prestar la gente del sur de Italia. Y cualquier persona que conozca el sur de Italia sabe perfectamente los problemas que tiene el sur de Italia, que son muy gordos. Es decir, si el sur de Italia fuese hoy un país independiente, sería algo muy parecido a un estado fallido con la adoración del fútbol como religión nacional, ¿vale? Que es un poco lo que es Argentina hoy en día. Entonces, claro, se produce un proceso de degradación terrible, del que ya hablaba incluso el propio Borges, por lo que había pasado en Argentina, una Argentina de herencia criolla, de herencia también del norte de Italia, porque los primeros inmigrantes que van a Argentina son gente del norte de Italia. Todo eso se empieza a truncar cuando poblaciones indígenas del interior que están en otro mundo empiezan a marchar a las ciudades, y lo mismo con la llegada masiva de gente del sur de Italia, ¿no? Entonces el país se convierte en otra cosa. Quizás el último representante de esa Hispanoamérica, en un sentido literario, fue Vargas Llosa. Lo que ha venido después, en estas últimas décadas, es un proceso de degradación terrible de países, además, que en su gran mayoría la gente odia a España profundamente, por mucho que nos digan, odian a España. Porque a ellos desde niños les inculcan que España es el coco, que están así de mal por culpa de los españoles, etcétera, etcétera. Y en Brasil estoy seguro de que pasa algo parecido con los portugueses, quizá no de forma tan aguda. Pero sobre todo que son poblaciones que no tienen que ver nada en la inmensa mayoría con nosotros, quitando unas élites extractivas de origen criollo. Y que bueno, pues todo el tema este de la hispanidad quedó como, ¿cómo decirlo? Como un rebufo nacionalista, ¿no? Por decirlo así. En época de Franco se hablaba de eso, ¿no? España, crisol de razas, no sé qué, no sé cuánto. Igual que se pensaba en aquel entonces que las poblaciones íberas prerromanas eran negras africanas, ¿vale? Luego ese tipo de cosas se va demostrando que son mentiras todas, ¿no? Pero, claro, eso queda un poco en el letargo, en grupos minoritarios, crea algo problemático bajo mi punto de vista, que es que parece ser que para ser un nacionalista español tienes que tener nostalgia del imperio. Lo cual yo sinceramente no veo a nacionalistas franceses o nacionalistas británicos que simplemente su mundo vaya en tengo nostalgia del imperio y quiero reconstruir eso. Y además reconstruirlo de una manera que, en fin, no tiene nada que ver con lo que fue esa realidad histórica, ¿no? Pero eso queda, como te digo, algo en el letargo, algo marginal, hasta que de repente interesa, por razones de tipo económico, meter a multitud de población venida de Sudamérica en España. Claro. Para que ciertos sectores, relacionados sobre todo de lo que vive España hoy en día, que es quitando el Estado, ¿no? Quitando lo que el Estado mantiene y tiene, ¿no? Que son básicamente el turismo ligado a la restauración, y no solo me estoy refiriendo al turismo de origen extranjero, de origen sobre todo de Europa septentrional, o de Estados Unidos, de China, donde sea, y la exportación agropecuaria, ¿vale? Entonces, en ese momento, en España, que yo entiendo que la gente está puteada, ¿no? Porque te cobran muchos impuestos, porque en España hay una burocracia insufrible, por lo que sea. Pero no hay que engañarse tampoco. Y no hay nada más patriótico, creo yo, que el decir yo quiero a España porque no me gusta. Y en España también tenemos una mentalidad que yo no considero que es propia de un país del primer mundo, que no debería serlo, de que gusta, mira, en lugar de hacer una inversión, invierto en maquinaria, invierto no sé, en otro tipo de aspectos empresariales, lo que voy a hacer es mano de obra barata y ya está. Y que venga. Y mano de obra barata, pues imagínate en la restauración, ¿no? Pues este pobrecito que ha venido de Ecuador, le doy de alta 8 horas, le pago el salario mínimo, pero bueno, al día va a trabajar 12, 13 horas, etcétera, ¿no? Y ha empezado a llegar gente. Claro, ¿cuál ha sido la jugada maestra que han hecho ciertos sectores de la derecha institucional? Coger este discurso de la hispanidad,
que era un discurso marginal, utilizar a ciertos autores que todos conocemos y montar un nacionalismo que es el nacionalismo español hoy realmente existente, salvo sectores muy minoritarios, que es un nacionalismo que yo llamo hispanoamericano, que consiste en: yo soy español, pero es que Mengano, que ha nacido en Guayaquil, es también español, y fulano, que ha nacido en Buenos Aires, es también español, y el otro, que ha nacido en Guanajuato, es también español. Como si fuese esto el nacionalismo pangermanista del siglo XIX, según el cual todo el que habla español es español, ¿no? Entonces, claro, ¿qué problema va a haber con que esto se llene de personas del tercer mundo, con todos los problemas que acarrea eso y que los estamos viendo hoy en día, relacionados con la vivienda, relacionados con la bajada de los salarios, relacionados con una economía que está estancada justamente en esos servicios de bajo valor añadido, etcétera, etcétera, etcétera? Que, coño, que estamos siendo sustituidos. Es que es así de simple, estamos siendo sustituidos, y ya no solo que estés siendo sustituido, yo que sé, por gente que sea semejante a ti, como pueden ser los portugueses. No, es que estamos siendo sustituidos por gente que no tiene que ver nada con nosotros, más allá de que hable nuestro idioma. Igual que una persona de Pakistán, por mucho que hable inglés y por mucho que Pakistán perteneciese al Raj británico de la India, un pakistaní no es inglés y no lo va a ser nunca. Más allá de que hoy vivamos bajo una idea de ciudadanía donde no importa lo étnico, no importa la ascendencia, no importa lo genético, no importa nada, ¿no? Simplemente que a ti te han dado un DNI, no, es que tiene DNI español, es que tal. Y ahí está hecha la trampa, porque en el fondo lo que se está creando, y no solo en España, se está creando en Europa Occidental, lleva décadas creándose en Estados Unidos, es un gran mercado de esclavos. Yo entiendo que esto puede chocar, que hablen estos términos. Sí, desde luego, desde luego. Es así. Es decir, no es ningún tipo de odio hacia nadie de fuera, ni mucho menos. Es un gran mercado de esclavos. De tal manera, ¿cuántos negocios hay en España relacionados con sector primario y sector terciario, restauración, etcétera, etcétera, que de no ser por gente que está viniendo constantemente al aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, esos negocios no podrían subsistir, no se podrían sostener. Una economía normal, donde hubiese un Estado con un control migratorio, con una identificación de quiénes son los connacionales y por qué es necesario proteger esa connacionalidad, esos negocios no son factibles. Y a raíz de ahí se ha creado un discurso, que es el discurso que si queremos decirlo así, todo el patrioterismo charca, ¿no? Que a mí en el fondo, en su raíz, me parece que es algo positivo que eso exista. El tema luego en lo que deriva, pero por eso te encuentras todo este patrioterismo charca que cuando te está hablando de España se pone a hablarte de las leyes de Indias. ¿Pero de qué narices me estás hablando ahora? De las leyes de Indias. Usted sabe lo que es una encomienda. Usted sabe verdaderamente quién era Bartolomé de las Casas. Usted sabe algo de aquel mundo, ¿no? No sabe nada, ¿no? Pero como lo ha leído por ahí y tal. Y es un negocio, es un tinglado donde hay gente que está ganando mucho dinero con esto, que cobra por dar conferencias, por escribir libros, etcétera, 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 de intentar crear una especie de gran nacionalismo hispanoamericano al que, por supuesto, en América no hace caso nadie, porque no es necesario que nadie le haga caso en América. Lo que es necesario es que lo hagan aquí, en España. ¿Para qué? Para que tú, mientras estás siendo sustituido, veas cómo tus barrios, pues yo qué sé, Madrid, hay ciertos sitios de Madrid que parecen más Bogotá que Madrid. ¿No? Pues bueno, para que tú lo veas normal. Sí, se mezclaba, que es lo que... Pues eso, lo que yo creo que es todo el sistema migratorio que viene ocurriendo desde hace décadas en Europa Occidental, y también meto ahí el caso de Estados Unidos, Canadá, incluso si te pones Australia y Nueva Zelanda, pasa algo un poco parecido. Y en España, pues, como tantas cosas, desde que entramos en la modernidad, pues llegan tarde, pero llegan de golpe y llegan pisando fuerte, ¿no? Entonces yo básicamente la crítica que hacía al tema de la hispanidad, en resumidas cuentas, ¿no?, es que lo veo un discurso para justificar esto, porque al final en el ámbito de la izquierda progresista ya está justificado, ¿no?, porque ellos quieren llenar Europa de gente ajena totalmente a nosotros, y si vienen de países lo más tercermundistas posibles, mejor. Pero claro, en la derecha, pues al final se ha justificado con este discurso. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de ello radicalmente y poner sobre la mesa
no un nacionalismo hispanoamericano, sino un nacionalismo español, que no parezca que cada vez que dices algo de orgullo patriótico tengas que sacar lo del imperio, lo de que si las leyes de Indias, que si tal, como si la nación española y el Estado español fuese simplemente un instrumento para las construcciones, pues sí, en cierto modo globalistas, ¿no? Hasta cierto punto, que sean pequeña escala, que pretende alguna gente, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de esto y en fin, identificar quiénes somos los españoles, que yo creo que sigue estando claro, pese a las movidas mentales de mucha gente, y ante eso enfrentarnos, claro, y saber lo que hay que hacer con ese tipo de temas, y que además no solo nos beneficia a nosotros, sino que yo creo que también les beneficia a ellos. Les beneficia a ellos al final, ¿no? Y bueno, pues sí, es lo que yo veo. No sé cómo lo ves tú, pero eso es como veo yo el tema de la hispanidad a día de hoy, en 2026. Yo he hecho bastantes estudios sobre la hispanidad, precisamente, trato sobre ello, y estoy ahora empezando. Precisamente estoy trabajando la idea de la hispanidad desde un punto de vista literario en el primer tercio del siglo XX. Y bueno, estoy analizando una revista en específico, que es la revista de las dos Españas, que se publicó desde 1926 hasta 1936 y hablaba, era el intercambio cultural y literario y económico también que había entre la España y entre los países independientes. Pero claro, es lo que comentabas, el vínculo cultural que hay entre los intelectuales es esa, digamos, unión que ya no existe, ¿no? Esa civilización que se ha visto absolutamente modificada y que, pues hombre, pues ya es complicado. Alguno quedará a menor escala, pero ya no hay un Borges, ya no hay un Vargas Llosa. No hay, y dudo mucho que lo vuelva a ver, porque ese mundo ha muerto, ¿no? Igual que no va a volver a ver aquí un Lope de Vega, sinceramente, ¿no? Porque el mundo de Lope de Vega ha muerto. Es así. Y yo creo que tenemos que tomar cada uno nuestros caminos y saber que nuestro marco es el europeo. Punto. Y sobre todo, encima, se están utilizando estos discursos para lo que lo están utilizando, ¿no? Que son por razones simplemente económicas. Yo creo que ni siquiera hay que buscarle ningún tipo de conspiracionismo extraño, ¿no? Son simplemente razones de que hay cierta gente que casi pues sigue viviendo del tinglao y en el fondo el país sigue funcionando y ya está. Sí, al final todo, o sea, tiene todo el sentido del mundo hablar de esta visión de la hispanidad teniendo en cuenta la idea de un nacionalismo español tradicional, podríamos decir, confesional, de un tema que no hemos hablado todavía y que en breves podemos tocar. Pero siempre con una mirada modernizadora hacia el futuro y hacia y una voluntad de ser políticamente. Para ello, económicamente con Europa, como siempre se ha vinculado y ha formado parte. Sí, te he oído un momento un poco entrecortado. Cuando te he escuchado lo de nacionalismo confesional, yo creo que has dicho, y luego te he escuchado un poco entrecortado ya. Digo que eso podríamos hablarlo también, la idea de la teología política, que me parece... Bueno, eso es un tema que toca, yo creo, con mucha brillantez Pedro Carlos González Cuevas en sus libros. Para quien no conozca, Pedro Carlos González Cuevas es un historiador que es el gran historiador de la genealogía de las derechas españolas desde el siglo XIX a esta parte, ¿no? Desde que existe el concepto de derecha. Y él lo que dice es que el gran lastre de la derecha española es que no ha sabido, bueno, él dice de la derecha radical, ¿no? Porque evidentemente la gran mayoría de lo que hoy se considera derecha, pues no deja de ser una derecha liberal en mayor o menor gradación, ¿no? Pero él considera que el lastre de la derecha radical española ha sido no saber desprenderse ni de las nostalgias del régimen franquista, ni de la teología política. Cuando la teología política, stricto sensu, desde el Concilio Vaticano II, es anatema. Es anatema. Es así. La Iglesia Católica en los años 60 decide que la forma más legítima,
benigna, buena, que más casa con el mensaje del Evangelio, etcétera, 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 a nivel político es una democracia liberal, de partidos, pluralista, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, el propio régimen de Franco tiene problemas, que no son pocos, con la Iglesia en aquel entonces por esto. Entonces, claro, en ese sentido, ¿tiene sentido una teología política hoy? Yo creo, sinceramente, que no. Para empezar, francamente, los que la defienden en España hoy es muy poca gente, ¿no? Es decir, son tres gatos, aunque parezcan redes sociales que son más, son tres gatos. Y luego, además, que es que, claro, tú si quieres una teología política, lo que necesitas es fundamentar toda tu acción política en las enseñanzas de una institución que hoy en día está a otra cosa, no está a esto. Y por desgracia, y bueno, y si lo vemos en verdad, si leemos a muchos sacerdotes en redes sociales que se encargan de hablar de estos temas de política, todos están con el tema de la hispanidad, todos, todos. ¿No? ¿Por qué? Porque en el fondo lo ven a lo mejor como una especie de proyecto católico, etcétera. No, no lo sé, no sé por dónde va eso, ¿no? Pero, o simplemente lo que hacen es repetir lo que ven que una parte importante de su feligresía a lo mejor defiende. Pero si alguien espera hoy en día que la Iglesia Católica vaya a apoyar a cualquier tipo de proyecto político, teológico político, para la redundancia, está muy equivocado. Es más, a nivel político, porque al final, en fin, la Iglesia Católica no deja de ser y ha sido, yo creo que casi siempre, ¿no?, una especie de imperio, ¿vale? Y eso no quita que sea una institución de tipo religioso espiritual. La Iglesia Católica hoy tiene puesto el enfoque en el sur global y tiene puesto el enfoque sobre todo en África subsahariana, que es donde hay conversiones, etcétera, etcétera. En Hispanoamérica, bueno, pues está la pugna con los evangélicos, ¿no? Un pentecostalismo, sobre todo, un neopentecostalismo que ha crecido muchísimo como contestación a la teología de la liberación, pero para un occidente que, bueno, pues que en gran medida ha descreído, está en otro tipo de paradigma, simplemente pues nos quieren en el sentido de que se puede aportar dinero, ¿no? De que hay mucha gente, somos países ricos, hay mucho católico que aporta dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso evidentemente pues es una inversión a largo plazo, pero no nos engañemos. Para 2040, 2050 es muy probable que el 90% de los católicos en el mundo estén en África. Muy probablemente en el África subsahariana. Entonces, si alguien piensa que la Iglesia Católica va... Vamos a ver, ¿por qué están desde la jerarquía defendiendo todo el tema de la inmigración masiva? Porque están defendiendo a sus potenciales feligreses. La Iglesia Católica da por perdida a Europa Occidental. La da por perdida, por lo que sea. Y además ya no interesa porque no es que estemos hablando de que están luchando por un futuro de gente que ha puesto sobre, en fin, que es en su mayoría creyente, que ha puesto sobre la mesa, pues no sé, una misión política católica, aunque eso paradójicamente lo hayan anatematizado, sino que estamos hablando pues de personas en su mayoría que han dejado de creer, ¿no? Y que los que creen, pues se cree de otra manera, si se quiere, ¿no? Entonces, claro, a ellos, ¿cómo van a oponerse ellos a los que van a ser la futura feligresía o el presente ya en cierto modo de la Iglesia Católica? No lo van a hacer. Entonces, yo por eso defiendo que lo que tenemos que hacer es superar la teología política. Cada cual, en su vida privada, por supuesto, faltaría más, que crean lo que quiera. Por supuesto, la identidad católica es algo crucial para entender ya no solo la historia de España, sino la historia de muchos países de Europa, y si nos ponemos en lo cristiano en general, para entender Europa. Es imprescindible. No es lo único tampoco, que a veces parece, hay cierta gente que cae en unos discursos, pareciese que no hubo nada en Europa antes de la irrupción del cristianismo, ¿no? Y no, había cosas muy interesantes, y en cierto modo el catolicismo en la Edad Media recogió mucho de aquello. Ahora bien, lo que no podemos poner sobre la mesa es un proyecto político religioso, porque eso es inviable hoy en día. Es inviable porque ni hay apoyo, ni creo yo que ahora mismo sea lo que necesitamos, ni por supuesto esa jerarquía
religiosa que supuestamente lo tiene que amparar y defender y tal, lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque lo ha declarado anatema. Por mucho que el Concilio Vaticano II sea un concilio pastoral, que todo lo que queramos, lo ha anatematizado. Y solo hay que leer pues, todos los escritos a nivel político, social, etcétera, por ejemplo, de los pontífices o de los obispos, etcétera, etcétera, en los últimos años, ¿no? ¿Y cuál es la dirección? Otra cosa es que hay gente que se autoengañe. Bueno, pues como esa gente que está en Twitter llamando a las cruzadas, vale, chico, pues ya está, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? De estas personas que se refugian en el pasado simplemente para no enfrentarse a la realidad. Claro, es cierto que por ejemplo, sí que considero que digamos, un régimen ideal no debería ser aconfesional, tampoco debería radicar en la teología política más absoluta, que más bien eso, de valores que también están relacionados con la moral, con la estética y con la historia y la identidad y la tradición, y que me parece que de hecho que la excesiva, la pérdida de sentido, tan general, la secularización, ha propiciado hasta cierto punto también una crisis moral, espiritual y estética que estamos viendo. Me parece que es consecuencia directa, de hecho, de la secularización, pero también es cierto que no se puede vivir a día de hoy, no se puede fundamentar ningún proyecto político en la capillita, porque es que no hay apoyos suficientes y aparte es una pugna directa con la realidad. Claro, y que al final pues pasa algo muy simple. Si tú intentas fundamentar cualquier tipo de proyecto de nacionalismo español, por así decirlo, en esa teología política, te va a salir al día siguiente cualquier sacerdote con algo de preeminencia discursiva o cualquier obispo o mismamente el Papa de Roma a defender exactamente lo contrario. Es decir, tú estás defendiendo la remigración, por ejemplo, como incluso hay gente que lo defiende en un sentido soreliano, ¿no? Lo cual me parece interesante, como el mito político de nuestro tiempo, igual que Sorel defendía la huelga general, pero te va a salir al día siguiente, bueno, como salió, ¿no? Hace poco el León XIV diciendo que le parecía repulsivo el término remigración, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque al final son horizontes políticos radicalmente distintos. Y fíjate, yo entendiendo perfectamente el punto en el que dices y con el que puedo estar de acuerdo, y al final no hay que olvidar que el nacionalismo español se construye en una base confesional, ¿vale? Y quitando que, bueno, que hasta cierto punto ese confesionalismo yo creo que se ha convertido como decía antes, en anatema dentro de la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica también ha renunciado a toda esa tradición y herencia estética, en gran medida. Solo hay que ver el arte católico que se viene haciendo desde el Concilio Vaticano II o lo que hoy, dentro de ambientes católicos españoles, se hace, que estéticamente es una basura, hay que decirlo así, es una basura. Es decir, no depende de que, no, a mí me gusta, a mí no me gusta, no, mire usted, es una basura, ¿no? Entonces, es una pena, claro, todo el legado artístico a nivel de música, de arquitectura, de pintura, de todo, de buen gusto, que se ha construido en torno a la Iglesia Católica y en torno al catolicismo, y que hoy, pues, por un adanismo, ¿no? Que parte también del Concilio Vaticano II, de ese espíritu del concilio, se ha venido abajo, ¿no? Entonces, claro, yo eso al final lo recojo como pues, nuestra herencia cultural europea, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y claro, bueno, precisamente, hablando de Pedro Carlos González Cuevas, tiene un libro que me parece bastante interesante, no sé si lo conoces, que se llama La tradición bloqueada, y que No, no lo de tres ideas políticas en España, que es el primer Ramiro de Maeztu, Carl Smith y Charles Maurras, y sus influencias en España, y sostiene la tesis de que, he hablado de este libro porque me parece bastante interesante, sostiene la tesis de que hay bastantes proyectos modernizadores o de cuarto siglo que son influencia del nacionalismo integral de Maurras o de la reforma jurídica de Carl Smith, pero que no terminan de calar en España precisamente por la extrema influencia de las derechas
hacia el catolicismo, es su inclinación hacia la teología política, su inclinación esto hablamos evidentemente antes de la transición y antes de los partidos liberales, ¿no? que existen ahora, pero la dificultad que han tenido ideas que podían ser nacionalistas de carácter modernizador, el problema que han tenido para asentarse en España debido sobre todo a la estricta identificación que había con el proyecto católico. Pues mira, no conocía esa obra de Pedro Carlos, pero estoy muy de acuerdo. Es más, yo diría, para empezar, que el primer gran proyecto modernizador fallido que hay en España es el asesinato de Prim. Más que otra cosa, porque Prim sí que tenía un proyecto más allá de que Prim evidentemente era un político liberal, el Partido Progresista, etcétera, sí que tenía un gran proyecto de modernización española. Yo lo digo muchas veces, si Prim hubiese seguido vivo, a lo mejor Isaac Peral no solo hubiese inventado el submarino, sino que el submarino se hubiese patentado y construido y difundido como un gran invento español, que hubiese sido un arma geopolítica nuestra, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que uno de los grandes problemas que vive la derecha española, el nacionalismo español conservador, si queremos llamarlo así, a partir de finales del siglo XIX, es que es secuestrado por una especie de güelfismo, por una especie de absoluta subordinación a una serie de teorías políticas, bajo mi punto de vista, de bastante mala calidad, que salen de ambientes eclesiásticos, ¿no? Y que se subordinan totalmente y convierten al Estado español y a la nación española como una especie de instrumento para los objetivos de la Iglesia, cosa que nunca fue, porque por mucho que dijese aquello Menéndez Pelayo, que era muy literario, de espada de Roma, martillo de hereje, sí, claro, lo fue, pero por razones endógenas de la monarquía de España, más que porque simplemente hubiese una subordinación a la política pontificia, ¿no? Porque de la misma manera que estos reyes austrias estaban combatiendo a príncipes luteranos, o estaban combatiendo a la Inglaterra anglicana, o estaban combatiendo a los Países Bajos calvinistas, también estaban guerreando contra el Papa, o estaban guerreando contra otros países católicos, ¿no? Es decir, ahí entramos en unas dinámicas geopolíticas mucho más complejas. Pero sí, es secuestrada, ¿no? Y es una pena porque, por ejemplo, el primer Ramiro de Maeztu a mí me parece muy interesante y de un nacionalismo modernizador en España muy cercano a Maurice Barrès en Francia, que bueno, a lo mejor de tipo, si queremos, secular y tal, pero que a mí me resulta muy interesante. Y luego es que Charles Maurras a mí me parece el pensador de derecha más interesante que ha habido nunca, de lo que es el ámbito de la derecha, ¿no? Y no hay que olvidar que la Iglesia les comulga durante mucho tiempo. Porque sí, es decir, ningún tipo de razón concreta, porque sí, y eso destroza a la alternativa de derecha nacional que se estaba gestando en Francia en los años 20-30. La destroza absolutamente, ¿no? Pero Charles Maurras tiene la brillantez de coger la tradición monárquica católica francesa, mezclarla con el bonapartismo popular y luego meter ahí también una absoluta modernización basada en criterios estéticos clasicistas, que en fin, que son los típicamente franceses, ¿no? Sobre todo a partir de Luis XIV. A mí me parece además un pensador brillante y que en España además hubo gente que intentó introducirlo, por ejemplo, mismamente Eugenio d'Ors. El ambiente de acción española es cierto que intenta imitar a la revista Acción Francesa de Maurras, pero creo que, aunque había gente de un calibre intelectual impresionante, creo que siguen cayendo también en el mismo error, ¿no? Hay una frase de Gonzalo Fernández de la Mora que lo define muy bien. Dice: la Acción Española es una revista, perdón, Acción Francesa es una revista nacionalista francesa, de estética clasicista, modernizadora, etc. La Acción Española era una revista que tenía en mente siempre al imperio, que tenía en mente sobre todo una teología política católica y que en el fondo simplemente quería intentar resucitar vanamente el siglo de oro español, o lo que ellos entendían que era el siglo de oro español. Por eso fracasó.
Y por desgracia, en los tiempos de franquismo, pues la derecha española siguió muy anclada a eso, igual que, por ejemplo, el falangismo cayó en una especie de tercermundismo, ¿no? De, bueno, como hemos perdido la guerra en Europa, ¿no? Han perdido los míos, tal, pues ahora España tiene que alinearse con los países no alineados, con el tercermundismo, con la descolonización y cosas así, cosa que continúa hasta hoy en día en esos ambientes, por desgracia, ¿no? Y luego, pues el resto, lo que era la derecha católica, sin necesidad de ser más o menos carlista, estoy hablando también de gente ligada al Opus Dei, Calvo Serer, lo que luego va a ser el bagaje intelectual de personas como mismamente no sé, López Rodó y algunos tecnócratas, estaba muy anclado a eso, ¿no? Pero claro, en el momento en el que se produce el Concilio Vaticano II y en el Concilio Vaticano II se anatematizan todos estos temas, la derecha española no tiene ningún tipo de fuerza intelectual para plantear una alternativa que no sea lo que acabó siendo, es decir, el liberalismo, el intentar imitar a Margaret Thatcher, el intentar imitar a Ronald Reagan. Y en gran medida la derecha española es hoy eso, y eso. Y parece que no hemos aprendido, porque los que intentan plantear una alternativa a eso vuelven otra vez a caer en el mismo error, vuelven otra vez a hablarnos que si de cruzadas, que si de martillo de herejes, que si los luteranos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si tal. Y es una pena porque en España se podía haber construido, yo creo, ¿no? Otra derecha, tampoco vale la pena lamentarse a estas alturas, sino intentar, pues justamente, superar del todo ya eso, ¿no? Es decir, que haya una verdadera alternativa pues a esa derecha posfranquista que simplemente se ha limitado a intentar imitar lo que hacía parcialmente la democracia, lo que era la democracia cristiana, lo que hoy son los partidos populares, el centro centrado, la nada, o bien intentar imitar a la derecha conservadora del mundo anglosajón. Sí, absolutamente. Al final, todo lo que llevamos hablando durante este podcast podía ser hasta cierto punto un poco interpretación. A ver, no me atrevo a decirlo, ¿no? Porque bebemos de diferentes fuentes y hemos elaborado diferentes pensamientos, pero bueno, una interpretación de ese nacionalismo integral maurrasiano a la española y que puede ser una opción que, bueno, a ver, yo creo que está la batalla perdida. Por desgracia, por el escaso nivel intelectual y crítico que hay a día de hoy en España, pero que sería bastante interesante, ¿no? Plantear ese nacionalismo con vistas al futuro, con una estética marcada, clara, pero claro, se elige lo que estás comentando, se elige o el centro, la nada que comentas, o llegar a perspectivas que, bueno, perdóname la palabra, pero que se llega a ser muy friki y hay mucho friki raro. Sí, claro, sí. Es que esa es la palabra, yo no quería soltarla, pero esa es la palabra, claro, es el friquismo, sí, sinceramente, es decir, que estemos hablando, no te estoy hablando en ambientes especializados y con un interés académico, si queremos llamarlo así, o de indagación intelectual, sino que gente sin formación en ello, sin conocimiento de ello, esté en redes sociales poniéndote citas sacadas de contexto, no sé, de José Antonio Primo de Rivera, de Vázquez de Mella, francamente, es friquismo. Es friquismo porque es un mundo que no hemos conocido, que no conocemos, que no tiene que ver nada con el nuestro en el fondo. Es un mundo en el que España había un 85% de analfabetismo, donde había gente que moría con 25 años de malaria, que había pueblos en España donde no existía la economía monetaria. Es que ese mundo no tiene que ver nada con nosotros. Entonces sí, te puede gustar mucho, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que yo creo que el problema es que parten de la premisa de yo soy católico, ¿no? Vale, estupendo. Soy católico y además soy español y me siento muy orgulloso de ser español y no me gusta el sistema en el que vivo, ¿no? No me gusta el sistema de partitocracias que padecemos en los países europeos, ¿no? Quiero una alternativa. ¿Qué hacen? Acuden a lo que le dicen que es lo puramente católico, lo que tienes que ser si eres católico, etcétera, etcétera, etcétera. Y se cae en todo esto. Se cae en todo esto porque no entiendo qué es lo fácil. Es un ejercicio sencillo y, por desgracia, en España no hemos dado tampoco, no hemos puesto sobre la mesa una alternativa verdaderamente nacionalista, pero que es nacionalista y también es civilizacional, por lo que estábamos hablando antes del paneuropeísmo, ¿no? Es decir, poner una alternativa de
de civilización, de defensa de nuestra civilización, dando respuesta al mundo en el que vivimos, por supuesto sin perder el enlace con el pasado, pero sobre todo dando respuesta al mundo en el que vivimos y con una mentalidad futurista, ¿no? Eso todavía no se ha forjado y yo entiendo que hay mucha gente que necesita respuestas ya rápido, seguridad, etcétera, etcétera, y acude a esto. Pero claro, es que acabas cayendo en el friquismo y acabas cayendo también en la divagación y en el evadirte, ¿no? Para que sinceramente pues sigamos hablando hoy en día de la nada, porque en el fondo es hablar de la nada. Y del sexo de los ángeles. Sí, del sexo de los ángeles, debate bizantino, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, yo tiendo a ser, o sea, teniendo en cuenta que somos un sector muy minoritario, muy localizable a través, bueno, sobre todo en redes sociales y esto, pero Sí. que no ha calado en absoluto en los jóvenes, pero sí que creo en un sector joven, voy a llamarlo, aunque es una palabra que no me gusta usar, medianamente intelectual, que está escribiendo, que está empezando a dar sus primeros pasos, porque son igual generación de, bueno, un poco como nosotros, ¿no? Finales de los 90, principios de los 2000, que han visto, ¿no? Que el mundo está, o sea, que el mundo occidental está colapsando inevitablemente, que la partitocracia no le ofrece ninguna respuesta, que tiene ciertas inclinaciones estéticas, espirituales y bueno, en diferente calada, ¿no? Pero sí que creo que la academia puede tener dentro de poco, lo vemos, por ejemplo, bueno, con los conocidos como Daniel Pena, por aquí. O sea, gente interesante, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero sí que veo como un sector académico más intelectual, todo, que puede sembrar una pequeña semilla, muy pequeña, evidentemente, porque lo veo complicado, pero bueno, que dice temas interesantes, que habla desde un punto de vista más intelectual y que se pueden proponer ideas nuevas. Tiendo a ser optimista, pese a que acabemos viviendo en nuestra propia emboscadura particular. Sí, fíjate que yo soy optimista también porque, bueno, yo creo que igual que tú veo cosas que se están haciendo fuera de nuestras fronteras, en el resto de Europa, y una cosa buena y mala que tiene España es que al final todo eso nos llega, aunque sea tarde, y nos llega de golpe, ¿no? Como siempre. Y como siempre, claro, pero sí que veo, yo sí que veo cada vez más, y fíjate, me lo estoy encontrando en redes sociales, en Twitter sobre todo, gente intelectualmente muy válida. Yo lo dije en Twitter hace no mucho y dije, me alegra mucho leer a tanta gente en Twitter, que se la ve gente inteligente, que se la ve gente con capacidad de razonar y gente con criterio propio. Es más, hoy en día lo que tenemos que formar es un gran campamento. Una de las cosas malas que tenemos los españoles es que tendemos a ser de nuestra cofradía. ¿No? Yo soy de esto, de esto, de esto, y yo quiero ser el más puro de esto, y no quiero saber nada del que no piense exactamente como yo, ¿no? Y aquí va a venir gente de muchos lados. Es decir, habrá gente, por ejemplo, que es católica y gente que no. Habrá gente que, a lo mejor con lo que estoy hablando yo de la civilización, del crear un bloque geopolítico civilizatorio, lo ve como yo. Habrá gente que a lo mejor te dice, con la que yo he hablado, ¿no? Que te dice que también me metería allí al mundo ruso, cosa que yo no haría, por ejemplo, y gente que te dice que eso no lo ve, ¿no? Y que prefiere, me parece una opción legítima, pues que prefiere que los países europeos sean plenamente soberanos, que cada uno pues vaya por su lado, por así decirlo, ¿no? Que somos pequeños países, pero dentro de que somos pequeños países, pues intentar ser más o menos prósperos, tener una vida digna, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues estupendo, es decir, cada uno tenemos nuestra opinión. Habrá algunos que les guste, yo qué sé, una estética más clasicista y otro que le guste más una estética barroca. Habrá alguno que le guste cosas de la vanguardia y a otro que no. Me da igual. Pero justamente lo que yo estoy viendo es que hay gente joven, que pueden ser más o menos de nuestra generación, más jóvenes, etcétera, muy valiosa, y que en fin, y que hay que hacer lo que hay que hacer por potenciarlos y sobre todo, más que buscar máximos, poner sobre la mesa mínimos y también localizar cuál es
nuestro problema fundamental hoy en día, que es evitar el ser sustituidos. Ese es nuestro primer y fundamental problema. Porque no podemos estar debatiendo del futuro de España o del futuro de los europeos si no hay españoles, si no hay europeos. Ese es el problema fundamental. Luego ya debatiremos de ciertas cosas, ¿no? Porque también creo que es un error a día de hoy, más allá de que pueda ser un entretenimiento divertido, ¿no? Que sin duda lo es, centrar demasiado el enfoque en debates sobre ciertas cosas pues que en el fondo no tienen que ver nada con nuestra realidad, ¿no? Y bueno, pues sí, ya se hablarán de ellas, ¿no? Es muy posible que perdamos, seguramente perdamos, ¿no? Seguramente, como tú bien dices, nos acabemos emboscándonos, ¿no? Aquello que proponía Juncker, pero Juncker se embosca al final de su vida, que es que la gente se queda muchas veces con eso. Ernst Juncker se embosca al final de su vida cuando en el fondo su mundo se ha derrumbado. Él pertenece a esa revolución conservadora alemana, que en el fondo recoge el nacionalsocialismo, pero no lo recoge como a él le gustaría, ni mucho menos. El nacionalsocialismo le parece pequeño burgués, le parece cutre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ya se produce la Segunda Guerra Mundial, su mundo se viene abajo. ¿Qué es lo que le queda a él? Emboscarse. ¿No? Es su decisión, la decisión de emboscarse. Pues a lo mejor en un futuro no nos queda otra. A lo mejor en un futuro no nos queda otra, yo qué sé, que marcharnos de nuestro país al este de Europa, ¿no? Yo a veces lo digo un poco como de broma, pero quién sabe, a lo mejor es que es muy probable que no mucho España, Francia, Reino Unido, Alemania sean invivibles para personas como nosotros, ¿no? Y que tengas que marchar. No lo sé, el futuro es absolutamente incierto, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los problemas más graves y dejarnos de ciertos sectarismos de cofradía, ¿no? Y sobre todo que la gente que quiere aportar, la gente que piensa, que sobre todo esto es un trabajo de cambiar las mentes, y ya no solo de cambiar las mentes, sino de quitar ese prejuicio represor muchas veces que tiene la gente en la cabeza sobre ciertos temas, porque desde niños se nos han dicho que son temas tabú, ¿no? Pues en ese trabajo tiene que estar todo el que pueda aportar algo bueno, ¿no? Y luego ya se hablarán de las diferencias, ¿no? Yo por eso lo digo, porque también veo entre el español a veces mucho sectarismo de cofradía que en el fondo es muy nuestro también, para bien o para mal, ¿no? Absolutamente. Sí, al final, lo que viene a ser uno de los temas tabú son el enemigo de la academia, y si queremos un proyecto modernizador, si queremos un proyecto funcional que funcione y que no pueda permitir dar un paso más allá, hace falta cuestionar, hace falta debatir, hace falta el disenso, y eso es importante, eso es importantísimo, pero siempre, por supuesto, partiendo de un suelo común, que no es otro que el de defender nuestra identidad, que está en decadencia y en peligro por factores externos. Es así, es evidente. Sí, claro. Sí, eso es lo crucial, y sobre todo poner a las mejores mentes a ese servicio, ¿no? Es lo que hay que hacer, cada uno con su granito de arena desde donde pueda, pero no caer en ciertos sectarismos, ni en cierta cutrez, ni en cierto antiintelectualismo que veo por ahí, ¿no? Quien quiera ser conformista y simplemente estar el resto de su vida repitiendo discursos dados, pues bueno, allá él, ¿no? Para mí esa no es gente de valor. Yo siempre he pensado que en toda sociedad pues hay gente que es la que construye el discurso, que es la que crea en eso, bueno, si queremos llamarlo así, batalla cultural, no sé cómo llamarlo, y luego pues hay multitud de gente que se va a dedicar simplemente a repetir consignas, ¿no? Pero bueno, por lo menos que la gente que cree sea gente de valor. Hay que ser creativo, hay que atreverse, hay que desafiar todos los tabús, y al mismo tiempo también hay que crear comunidad, que eso es absolutamente esencial, no cabe otra. Así es. Sí, pues nada, pues muchísimas gracias, Censor de Castilla, por pasar por Café Despertar. Ha sido todo un honor. Hemos debatido de temas extremadamente interesantes, a los cuales recomiendo que los oyentes den vueltas, que no se queden, que sigan leyendo, que incluso que muestren su disconformidad y su desacuerdo con lo que aquí ha sido planteado,
que también es fantástico, y eso permite que ciertas ideas se refuercen y sean más valiosas. Para eso estamos, para el debate, pero desde luego que ha sido una auténtica lección magistral. La verdad que me ha fascinado de principio a fin, he estado contentísimo, así que muchísimas gracias por venir aquí a Café Despertar, a tomar un café y hablar de temas que son extremadamente relevantes y siempre de actualidad. Bueno, Yago, muchas gracias. Yo encantado de hablar de estos temas que yo creo que nos fascinan a los dos. Y mucho ánimo con este podcast porque en fin, con estas cosas, aunque parezcan en principio que la gente no le da tanto valor, es como se puede luchar, ¿no? Y ya no solo luchar, ¿no? Sino también deleitarnos culturalmente, que es muy importante, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los oyentes por haber escuchado.